¿Qué es lo que es, mi gente? Saludos, bendiciones. Este es Wilderman de este lado. Saludos. Bienvenidos al canal de ¿Qué es lo que es con Dios? Hoy les tenemos a una persona muy especial, nada más y nada menos que nuestro mejor y querido amigo Jesús González. Bienvenido, Jesús, ¿cómo estás? Bien, Wilderman, gracias por la invitación, gracias por tenerme acá en tu canal. Me siento honrado, privilegiado de poder estar acá compartiendo este contenido que va a ser edificante para todos aquellos que van a estar viéndonos, escuchándonos. Como ya mencionaste, mi nombre es Jesús González, siervo de la Casa de Centro Familiar Cristiano en la sede de Tacoma. Wow. Jesús, ¿de dónde tú eres? Bueno, porque tienes un acento como un poquito caribeño. Así es. Yo soy oriundo, nací en la República Dominicana, pero crecí en la ciudad de Miami. Oh, Miami, wow. Yo estuve por allá en Miami un tiempo. Me gusta, es un poquito caluroso. Así es. Pero me gusta el frío más. ¿Sí me entiendes? Así es. Jesús, tenemos series de preguntas en este canal. Esto es para la juventud, para las personas también mayores que nos escuchan. Claro. Pero es como tratando de llevar una enseñanza, como tener un tipo de práctica en el proceso que vives día con día, ¿cierto? Claro. Entonces, yo quiero que tú me respondas algo. ¿Cuándo reconociste a Jesús como tu Salvador o si naciste dentro del Evangelio? No, no. De hecho, mi historia quizás muchos van a identificarse, ya que yo crecí con mi abuela. Pero cuéntame, espérate, yo me acomodo y cuéntame. Vengo de un hogar disfuncional, vengo de un hogar de padres separados, crecí con mi abuela. Mi abuela, de hecho, era católica y por mi abuela es cuando yo comienzo a escuchar, a conocer de lo que es un Dios. Como de costumbre, las abuelitas siempre utilizan a Dios para corregirnos y de cierto modo buen punto, sí. Nos venden un Dios de temor que solamente te corrige, pero gracias a mi abuela sí yo obtuve lo que es el primer conocimiento de lo que es Dios, de ese ser supremo que está por encima de todas las cosas. ¿Nunca desde que entraste al Evangelio te descarriaste de él? Sí. De hecho, como te dije, comencé como creyente en una iglesia católica. De hecho, yo llegué a servir como monaguillo. Monaguillo le dicen, sí. Tuve la oportunidad que a la edad de 10, 11 años, yo participaba como asistente y daba clase a los niños de 7, 8 años en lo que es el catequismo. Sí, me acuerdo del catecismo. En lo que es el catecismo, recuerdo que los domingos y los sábados, y yo ayudaba a mi abuela y los niños más pequeños, un tiempo me tocó a mí dar esa clase. Ya a la edad de 12 años, en una misión en mi pueblo en natal, San Pedro de Macorís, van unas monjas misioneras de México. Ellas eran católicas, pero eran franciscanas. Y recuerdo que cuando... Franciscanas, ¿qué quiere decir franciscanas? Franciscana es una de las tantas, no te pudiera decir denominaciones, sino como de las ramas del catolicismo. Claro, sí. Entonces ellas se identificaban porque eran franciscanas. Pero algo que me llamó mucho la atención fue que cuando ellas llegaron, en lo que era la parroquia, era una capilla muy pequeña por el barrio donde crecí, que no es un barrio de élite, sino es un barrio muy humilde. Claro. Recuerdo que fuimos un viernes, sí. Fuimos a lo que es evangelizar. Ellas querían conocer el lugar, querían evangelizar y yo le dije con gusto, yo las acompaño. Mi abuela me dijo, ve con ellas. Fuimos a varios lugares y obvio, como de costumbre, personas te escuchan, hay quienes te cierran la puerta, pero ellas tienen una actitud muy humilde, muy agradable y se identificaron con el pueblo rápidamente. Pero aconteció algo en la última casa que fuimos. ¿Qué pasó? Y fue que una mujer, nos invitó a pasar a su casa cuando ella le dijeron, venimos a compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Ella le dijo, ok, pase. Oh, qué interesante. Nos sentó, allá en mi país se usa un fence o una verja. Sí. Una verja, sí, un fence, sí. Pero se utiliza de alambre de púa. De púa, sí. Entonces se utiliza que se pone un póster y ese póster lo encajan y lo desencajan. Ella lo quitó, nos hizo pasar. Y después que las monjas le compartieron, ¿verdad?, su credo de fe, que creían en Jesucristo, que creían en la Virgen y todo el plan de Dios, esta mujer dijo, ahora yo las escuché, regálenme 5 minutos. Wow.
Claro que sí. Esta mujer fue y sacó una Biblia literalmente más grande que esta, Dios mío. llena de apuntes, y comenzó a preguntarle y a decirle, todo lo que ustedes me han dicho es real, pero ¿por qué ustedes cargan ídolos? ¿Por qué ustedes se postran ante imágenes? Ella dijo, no tengo nada en contra de su fe, pero lo que están practicando es antibíblico. Claro. Y yo con esa tenía ya 11 años. Recuerdo que me llamó mucho la atención y yo empiezo a escucharla. Sí. Y de repente la mujer le dijo, ¿por qué ustedes se postran y veneran a ídolos cuando es antibíblico? Le dijo, abra su Biblia, vaya al libro de Deuteronomio, leas en el capítulo 5, en el versículo 5, en el capítulo 5, al versículo 5 en adelante, que dice, habla de la idolatría. Váyase al libro de Éxodo, capítulo 23, habla de la idolatría. Wow. Y yo recuerdo que no tuvieron ningún argumento para defender su postura de fe. Y la respuesta de ellos, tú eres una protestante, dijeron las monjas. Yo nunca había escuchado este término. Y lo que más me impactó fue que yo dije, pero está aquí en la Biblia. Bueno, nos vamos, se acabó la conversación, se tornó un poquito candente, un poquito caliente ya el ambiente, ya que obviamente había un desacuerdo. Sí. Nos vamos y yo les pregunto, pero lo que ella dice está aquí en la Biblia. Claro. ¿Por qué no nos han enseñado eso y no nos han dicho esto? Y su respuesta fue, hijo, ella es una protestante. Nosotros somos de la iglesia de Jesucristo. Ella pertenece a la iglesia que fundó Martín Lutero. Fue su respuesta. Voy a mi casa con esa inquietud, voy donde mi abuela, que en aquel entonces era como mi líder, la persona que me estaba instruyendo en el camino cristiano. Y mi abuela me dijo lo mismo, son protestantes, no les hagas caso. Pero yo le dije a mi abuela, mamá, yo de cariño le digo a mi abuela, mamá, si está aquí en la Biblia, ¿por qué no nos dicen eso? Son protestantes. Bueno, ese domingo, eso fue viernes, sábado, el domingo yo voy a la iglesia y de costumbre la iglesia tradicional católica, sin ofender a nadie, se utiliza que uno se postre delante de la imagen. Sí, se persina y cosas así como esas. Exacto, son rituales que son de la misma tendencia católica, que se practica obviamente cuando estás en el catolicismo. Pero yo recuerdo que ese domingo ya como que había algo diferente, había un temor en mí y yo no quise arrodillarme, yo no quise postrarme. Por respeto, ya sentías esa actitud de respetar a Dios. Exacto. Y obviamente ya por ahí fue viendo una actitud diferente de mi parte hacia lo que era el catolicismo. Ya voy entrando en la adolescencia, voy evolucionando y alguien me hizo una invitación a una iglesia evangélica o pentecostal. Pentecostales, ajá. Y yo tengo una historia referente sobre los pentecostales y es muy fuerte también porque a veces uno no comprende Jesús. Correcto. Pero síguenos contando, ¿cómo fue que llegaste a esa iglesia? ¿Qué te llevó hasta esa iglesia? ¿Todo este suceso anterior? El suceso fue como que, pienso yo, la antesala, para que me hiciera entender como que había algo que no encajaba con lo que me estaban enseñando, me estaban instruyendo y con lo que decía la Biblia. Si había algo que mi abuela siempre me decía es que la Biblia era la palabra de Dios, la Biblia es sagrada, lo que está ahí no se cambia. Entonces yo tenía esa cuestión en mi cabeza dándome vueltas, como si esta es la palabra de Dios y no se cambia, ¿por qué entonces en una misa o en el catecismo no nos hablan con respecto a esto? No profundizan. Y la respuesta más acertada, la respuesta más transparente que pude conseguir fue cuando se la hice a uno de los ministros y me dijo, nosotros no veneramos las imágenes, simple y sencillamente las respetamos. Bueno, igual me quedó de nuevo la pregunta, esa incógnita, tengo esa inquietud. Uno de mis amigos vecinos del barrio me invita a la iglesia con sus padres, voy, pero como dices tú, voy de un lado a otro, voy de un extremo al otro, voy a una iglesia pentecostal, muy diferente el trato, el servicio, pero entonces ahí comienzo a ver cosas que en la iglesia católica no se ven y no son comunes, y son manifestaciones, en fin, estoy viviendo un panorama completamente diferente y entonces digo yo, espérate, no me siento que encajo acá tampoco. Y entonces ahí decido, ¿sabes qué?
cuando sea el tiempo adecuado, yo me aparto, voy a vivir mi vida, estoy en la adolescencia, entonces como que entro en esa etapa de rebeldía. Estaba el temor de Dios en mí. Cuando alguien me decía, yo crecí en un barrio, vuelvo y lo repito, en un barrio no muy bueno, y cuando habían personas del barrio, por ejemplo, que conocidos con los que crecí, que decían, Sí. vamos a hacer esto. No, yo no puedo hacer eso porque mi abuela no le agrada. Pero ella no se va a dar cuenta. No, pero Dios sí me está viendo, Dios sí va a Ya saber. tenías el temor de Dios guardado en tu corazón. Exacto. Y ese es el principio a todo. En la Biblia, cuando tú tienes temor a Jehová, una vez que tú perdiste el temor a Jehová, andas haciendo cosas que nunca en tu vida imaginaste, porque ya no respetas a Dios. Y eso es lo que vemos hoy en día, ¿no? Correcto. Yo te quiero hacer una pregunta y perdona que corte de esta manera todo el desarrollo de esta historia, de cuando llegaste al camino del Señor, de cómo fue el proceso, todo el esquema que viviste para poder acercarte. Lograste de entrar al camino del Señor, lograste de entrar en conciencia de que Dios no es solamente no es una estatua, prácticamente. ¿Sí? Prácticamente te dio a entender Dios a través de esa enseñanza de que ídolos no son agradables al Señor. Correcto. ¿Ok? Llegas a un punto en el que ya recibiste a Dios. ¿En qué fecha, cuándo y por qué? A la edad, desde los 13 años estuve apartado hasta la edad de los 19 años. ¿Eso ocurrió todo en dónde? ¿En Santo Domingo o en Estados Unidos? En Estados Unidos vengo a Miami, 18 años. Mi hijo, 18 para 19 años, estaba en esa transición. Mi hijo ya había nacido. La persona en aquel entonces, yo lo creas o no, tenía mucho cabello, tenía una cabellera. A todos nos pasa así. A todos nos tenía pasa. Una cabellera bastante voluminosa, tenía mucho cabello. De hecho, yo hasta me tejí el cabello. Como los hippies en esos tiempos. Y en aquel entonces, quien era mi barbero, cuando iba a cortarme el pelo, comenzaba a bombardearme. ¿Con qué? Con versos de la Biblia, invitarme a la iglesia. Oye, espérate, estás hablando de que un barbero tuvo una influencia en tu proceso. Correcto, de hecho él fue la persona que me ganó. Escuchen eso. Esto. Así es. La barbería, lo crean o no, es uno de los puntos más estratégicos que hay para evangelizar a la juventud. Dios mío. La juventud pasa mucho tiempo allí y los barberos cristianos tienen un nivel de influencia impresionante. Sí, porque realmente hay algo que le llaman terapia. Correcto. Y ellos brindan esa terapia y puedes ver que en muchas ocasiones muchos de las personas llegan a la barbería con demasiados problemas y dolores de cabeza, digámoslo así de esta manera, correcto, en los que no saben cómo resolverlo y ellos a veces llegan y te dicen, mira, la vida es muy difícil, hasta para nosotros los barberos. Correcto. Ellos te dicen, estar pelando aquí a una gente y que venga con problemas, nosotros los comprendemos porque es un diario vivir. Y te van dando consejos y te van dando más la orientación. Bueno, muchos de ellos, no vamos a decir todos, correcto, pero muchos de ellos tienden siempre a recomendarte acercarte a Dios. Correcto, correcto. Ya. Y algo más, quiero preguntarte. Hablaste de un hijo. Quiere decir que te casaste a una edad temprana. Así es. Cuéntanos a qué edad te casaste. Ahí voy. Parte de mi conversión me trae a contraer matrimonio. Yo viví en unión libre por un promedio de año y medio. ¿Eso a qué edad fue? Yo comencé con la que es mi esposa hoy día a los 16 años de edad. A los 17 años de edad, mi esposa sale embarazada. Cumplo 18 años, tengo mi primer hijo. ¡Wow! Voy, me corto el pelo y el barbero todos los días... voy a mencionar su nombre, George Betances, donde quiera que esté. Saludos a George. Un abrazo y te doy un saludo muy especial. Claro que este muchacho, yo me daba 10 razones para que asistiese a la iglesia y yo le daba 10 razones por las cuales yo no quería ir, pero él venía con 15 más. Y literalmente yo un día terminé diciéndole, tú estás en la profesión equivocada, debiste de haber sido abogado. Le dije, es más, ¿qué yo tengo que hacer para que tú dejes de molestarme? Lo voy a decir como lo dije, muy coloquial.
Sí. Estábamos entre caribeños, él también era dominicano, es dominicano. Ujú. Le dije, me tienes harto, porque nosotros no decimos harto. Me tienes harto. ¿Qué tengo que hacer para salir de ti? Dime cómo puedo salir de ti y cortar esto de una buena vez por todas, pero ya me tienes hasta aquí hablándome de la iglesia. Él me dijo, si tú vas conmigo a la iglesia donde yo asisto una vez y Wow. no te gusta, no te No, vuelvo a hombre. hablar jamás del evangelio. ¿Tomas el reto? Yo le dije, vamos. Porque ya te tenía cansado, digámoslo así. Muy persistente, muy persistente. O sea, nunca desistió. En pocas palabras me estás diciendo que debemos ser persistentes, pero con sabiduría. Exactamente. Ok. Él lo hacía de una manera eficaz y lo hacía como que de una manera muy sutil. Ujú. Él comenzaba, ¿qué tal? ¿Cómo está tu día? No, bien. ¿Y qué hiciste el fin de semana? No, estuve en la casa tranquilo. Él no llegaba por decir, tiene que aceptar a Dios, No, tiene que... no, él Él utilizaba- en la conversación te metía. Exacto, él utilizaba palabras de palabras Dios. como, wow, en la iglesia, mira, yo no sé tú, pero en mi fin de semana lo pasé en la iglesia, hubo un concierto, hubo un evento para jóvenes. Y él buscaba la manera como que más sutil para irme persuadiendo Él buscaba y entrar. demostrarme que Dios no era aburrido y que lo que él estaba haciendo estaba edificando su vida y que obviamente no era aburrido porque él era joven en ese entonces, al igual que yo. Claro que sí. Pero ¿qué sucede? Yo lo acompaño, le digo, voy a acompañarte un día. Vamos un miércoles. Eso fue un sábado, que viernes en la noche que fui Sí, a cortarme el pelo. Dije, yo no voy el domingo, voy el miércoles. claro. En el transcurso del fin de semana me dio una infección de oído. Tengo 2 días con infección de oído. Se acerca el día de ir a la iglesia. Él me mandó un mensaje en la tarde, como a las 3 de la tarde, a las 6 pasó por ti. Yo dije, oh, Dios mío, otra vez. Yo en mi trabajo dije, pero yo le di mi palabra, algo que Claro, hay que cumplir. exacto, algo que yo desde pequeño, mi abuela me inculcó fue que cuando des tu palabra, Cumple. sí. Y yo dije, bueno, le di mi palabra, voy el miércoles y le digo a mi novia, la que es actualmente mi Tu esposa, sí. amor, voy a ir a la iglesia, luego vengo a la iglesia, vamos, le dije, no, una iglesia cristiana, no católica. Ah, no, yo ahí no voy. Ah, Dios mío. Bueno, pues yo voy, ¿Para qué fue eso? lo acompaño, sí, y yo, como te dije, tenía en el oído derecho una infección de oído. Voy a la iglesia Segadores de Vida, era donde él asistía. Eso en la es en ciudad Miami. de ¿no? Miami. Ujú. Y de repente veo que sale una persona muy educada hablando. Yo dije, oh, wow, el pastor es muy culto, una persona muy, Respetuosa. muy respetuosa, muy sabia en el uso de sus palabras. Pero él dice, ahora los voy a dejar con el pastor. Dije yo, ¿qué pasó acá? Él estaba haciendo la apertura del servicio. O sea, que tú pensando que él era el pastor. Correcto. Y de repente veo que sale este morenito de baja estatura con una voz imponente y comienza el pastor a disertar el mensaje. Me impactaron 2 cosas. No fue un mensaje tradicional como lo que yo había visto en las iglesias pentecostales de mi país. Ujú. Y el pastor no utilizaba palabras o términos religiosos, no. Él fue directo, dio un mensaje con palabras del día a día en un lenguaje coloquial, pero que fue muy edificante y a la vez fue muy directo con Claro. exponer el mensaje. Claro, él supo llegarle al corazón a las personas Correcto. de una forma en la que no fuera hiriente, Exacto. que no fuera a su vez, digámoslo más bien, cambiamos la palabra hiriente, sino que no lacerara el corazón de las personas Correcto. y que las personas pudieran asimilar y reflexionar y aceptar a Jesucristo en su corazón como tal. Es una manera de hacerle entender y comprender a las personas cuando estamos en un error fuera de Dios. ¿Me hago entender? Correcto. Ujú. Y en ese lenguaje coloquial, él comienza a hablar y habían cosas que digo, ¿será que alguien le habrá contado algo de mi vida a este señor? Y me siento como que quizás George le habrá dicho algo. Me estoy identificando, siento que el Te mensaje llegó. me está llegando, pero estoy obviamente como con una Sí, barrera. está renuente a Estoy querer renuente. aceptar eso. Pero lo más impactante, fíjate, fue que al final del servicio, él dice, si alguien está enfermo,
Si alguien tiene alguna dolencia, vamos a orar. Póngase su mano donde le duele. Y si usted tiene fe, ore conmigo y cuando terminemos la oración, usted va a pasar a testificar aquí al altar de que Dios lo sanó. Permíteme. Entonces ahí es donde entra el primer proceso de creer a través de la fe en el Señor. Correcto. Correcto. Dios tiene una manera muy peculiar. De hecho, Jesús hacía muchos milagros para que la fe de la gente se aumentara y de ese modo atraer a las multitudes. El pastor Rudy Gracia dijo eso y yo dije, bueno, literalmente yo me paré, estas fueron mis palabras. Yo no tengo nada que perder. Si lo que él dice es verdad, yo me pongo la mano en mi oreja y dije, yo creo en Dios, sé que hay un Dios, claro, pero si lo que él está diciendo es real, bueno, entonces yo tengo fe y como yo creo en Dios, yo me voy de aquí sano. Puse la mano, cuando él dijo, ahora quita tu mano y antes de abrir tus ojos, visualízate sano. Yo dije, ya no me duele más ese oído y ese oído ya está seco, no tengo más secreción de ese oído. y ahí Abro mis ojos y literalmente escuché como un sonido. como que se abrió, Exacto. Y literalmente limpió. Y lo primero que hago es esto. Ya tengo el oído seco. No me duele el oído. Y de repente quedo como en shock. Dije yo. Proceso de Dios mío, sanidad tuviste ahí. esto realmente aconteció. Dije, wow. Él me dice, ¿qué te pasa? Él me ve todo en shock, sin palabra. No, dime qué te pasa. No, mi oído. Vas a testificar. Hay una multitud y yo todo apenado. Con vergüenza. Sí, dije, bueno, yo no sé, yo vine aquí. ¿Te pusiste rojo? Sí, una vez. Y recuerdo que, ¿qué me pasó? Le digo yo, no, yo solo vine aquí, el pastor oró, yo puse la mano en el oído y me voy sano. Pero no le entregué mi vida a Cristo ese día. El error que cometiste en ese momento, ¿cierto? Exacto. Ahora te pregunto, ¿cómo la gente recibió ese mensaje de sanidad tuyo? Impresionante, imagino. Claro. Imagino que las personas se quedaron como que, wow, este joven nuevo, o como, ¿qué pensaría? De hecho, fue al final del servicio, no testifiqué en público, sino que grabaron y luego hicieron una recompilación. Y luego en el siguiente servicio ya se oponían los testimonios, correcto. Pero de todos modos impactó al pueblo. Claro que sí. Ahora, te vas a casa, no entregaste tu vida a Dios. ¿Qué sucede para que puedas entregar tu vida a Dios por completo? Mira, sé algo interesante es que cuando tú estudias las palabras, uno de los hombres de Dios que más me llama la atención es David. David me llama la atención por dos cosas. Dios dice que su corazón era semejante al de Dios. Al de Dios, sí, conforme al de Dios, sí. Pero David también fue un ser humano, cometió errores, pero tuvo la actitud correcta, siempre delante de Dios, y fue una persona humilde, y por eso Dios hizo con David muchas maravillas, sí. ¿Qué pasa? David en uno de los salmos, en el Salmo 139, escribe que si aún debajo de las piedras yo me escondiese, ¿verdad? Mi oscuridad o mi noche viniera a ser como la luz del mediodía. O sea que no importa dónde tú te escondas, Dios siempre va a buscarte. Sí, va a tener. Dios, a veces nosotros pensamos de que Dios va a mandar un ángel del cielo y si a él le place, así lo hace. Pero Dios tiene distintos modos de acercarnos a él. En mi caso, y sé quizás muchos se van a identificar, fue como una necesidad. ¿Qué tipo de necesidad? Tengo un hijo. Me dijiste que ¿a qué edad te casaste? A los 18 años, pero todavía no me he casado en este lapso. Todavía en ese lazo no te has casado, todavía vives en unión libre. Vivo en unión libre. Okay. A los 19 años de edad, mi esposa está embarazada ahora de mi segundo hijo. Okay. En aquel entonces, voy a un estudio bíblico. Antes de mi esposa ser embarazada, voy a un estudio bíblico. Antes de casarnos con mi esposa, voy a un estudio bíblico. Y algo que me llama la atención fue de que fui a un estudio bíblico, una célula. Para sí, las que se hacían antes, que todavía se hacen. Correcto. De nuestra iglesia se hacen. Y tocaron ese tema. Tocaron ese tema del matrimonio. Y yo llegué y le dije a mi esposa, hasta que no nos casemos, no te pongo un dedo encima. Y yo me iba a dormir en un sofá que había afuera. Y
¿Cómo recibió ella eso? ¿Cómo fue el impacto de ella en ese Fue momento? un shock. Ella me dijo, ¿qué? ¿Te volviste loco? Y obviamente hubieron ciertos desacuerdos, tuvimos ciertos roces, Diferencias. ciertas fricciones, claro, por eso. Pero fuimos y nos casamos. Ok, ¿cómo accedió luego ella a querer casarse? ¿Cómo accedió a aceptar que tú estabas asistiendo a la iglesia? Ella al principio no lo tomó bien. Ella al principio porque yo fui de un cambio muy radical. Ujú. Yo di un cambio de ser esta persona extrovertida, de ser esta persona que le vendí una carátula a los de afuera, pero que por dentro tenía siempre inseguridades, Ujú. inquietudes. Por dentro siempre me sentía en ocasiones inferior a los demás, pero le vendía una imagen a los que me rodeaban, a lo que eran mis amigos Ujú. conocidos, que para ellos yo siempre estaba alegre y era como la persona Sea- del tipo fiestero. O sea, que mostrabas una alegría exterior, pero Correcto. interior estabas con un vacío o Correcto, problemas. correcto. Entonces yo miraba a mis amigos de aquel entonces que crecimos en la escuela, que ellos iban, se divertían, hacían un sinnúmero de cosas, pero yo no podía hacerlas porque ahora yo tengo hijos. Ya tenías una Entonces había responsabilidad. como que un nivel de frustración en mí porque tan joven tengo un hijo, tengo otro hijo en camino también muy joven. Las personas me dijeron, oh, tú no viviste tu vida, ahora vas a ver que te va a ir mal, te va a ir peor. Y yo siempre Wow. tenía eso en mi mente resonando, pero tomo la decisión de casarme. Yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero estar bien, Se temo pusieron a de acuerdo Dios los dos y, y nos casamos. ok. Las mujeres en casarse no tienen ningún problema. De hecho, hoy en día ha cambiado un poco, pero la mayoría de los casos es el hombre el que no quiere compromisos. Sí, usualmente el hombre hoy en día no quiere ni siquiera tener hijos. Correcto. O sea, hay muchas cosas que uno dice, bueno, como hombre, ¿no? El hombre dice, no quiero tener este hijo porque en el momento yo no tengo una casa, en el momento no tengo un trabajo muy estable, cosas como esa. Correcto. Pero yo tengo una pregunta. ¿Ya te casaste? ¿Cuándo vienes a aceptar a Dios? Yo acepto a Cristo antes de casarme, pero estaba titubeando. Ok, Antesito, me caso. Tengo el temor, tengo la convicción, me caso, pero como que solamente hice la confesión de fe, pero no estaba yo convencido exactamente en tu interior. Vuelvo y caigo en una necesidad, en una situación precaria, donde literalmente en el año 2008 para 2009, literalmente, si yo gastaba en una Coca-Cola, una latica de Coca-Cola de $1 en mi salario, lo que yo ganaba en aquel entonces me descuadraba. Yo quiero saber ahora cómo es tu vida en tu matrimonio cuando ya aceptaste a Dios. Para allá voy. Perdona, ya aceptaste a Dios. Imagino que tu esposa ya en ese momento también ya estaba convencida de la fe o todavía no dentro de tu matrimonio. No. ¿Cómo fue el proceso que viviste dentro de ese matrimonio? Bueno, que sigues en tu matrimonio, ¿no? Pero ¿cómo fue en ese comienzo? ¿Cómo fue ese proceder? Correcto, no. Yo me caso, mi esposa no está muy convencida porque mi esposa también viene de el catolicismo. Mi esposa, su madre, mi suegra, estaba muy arraigada en el catolicismo y de hecho en Cuba se tiende a mezclar mucho el catolicismo con lo que es la santería. Es prácticamente prácticas... Correcto. Okay. Mi esposa y yo no practicaban santería, pero sí como todo buen devoto tenía, buen cubano. Sí, un santo. Exacto. Para ti, ¿qué es la hermenéutica? La hermenéutica, muy buena pregunta. Estos son términos que no se escuchan comúnmente, ¿no? Muy exacto, muy a menudo, pero la hermenéutica es el arte de la interpretación de la palabra. La hermenéutica es algo que todo creyente debería saber qué es y tener claro cómo poder interpretar la palabra. Mira, yo opino lo siguiente, soy una persona que me gusta estudiar, me gusta leer,
Me gusta siempre actualizarme y adquirir conocimiento porque el conocimiento te empodera. Y cuando mezclas el conocimiento con la unción, es algo poderoso, es un detonante impactante. Pero ¿qué sucede? Hoy en día hay mucha hermenéutica errónea y es lo que ha dado raíz o es lo que ha dado nacimiento a tantos desacuerdos y divisiones en la iglesia. La iglesia de Cristo es una sola y si la iglesia de Cristo es una sola, como el apóstol Pablo nos llama, un solo cuerpo, ¿por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué hay tanta división? ¿Por qué hay tantas religiones allá afuera hoy día? Sí. Simple y sencillamente porque ha habido una mala hermenéutica, una mala interpretación de la palabra. Yo soy de los que piensa que la palabra se interpreta literal, tal y como debe de ser. No debemos agregarle ni tampoco debemos de restarle. El mismo Jesús dijo que hay de aquel que quite o ponga una tilde o una coma de la escritura. Así que tenemos que ser muy cuidadosos, los pastores, ministros, los maestros que enseñan, aún los padres cuando estamos instruyendo a nuestros hijos, tenemos que ser claros. La palabra, la Biblia está para interpretarse literal, tal y como es. No podemos sumarle ni restarle. ¿Crees tú que estamos viviendo en los tiempos de la apostasía? Muy buena pregunta. ¿Qué es la apostasía? Se preguntarán muchos. La apostasía es el negar la fe. Pero si profundizamos un poco más de lo que es la apostasía o qué nos lleva a la apostasía, primeramente tiene que ver con nosotros. Con nosotros. Claro. ¿Cómo tiene que ver con nosotros? Bueno, tú niegas tu fe o tú cambias tu fe cristiana por algo más. Exacto. Comúnmente el ser humano lo cambia para satisfacerse a sí mismo. Sí. Pablo le dijo a Timoteo que en los últimos días, o sea, en estos tiempos que estamos viviendo, iban a haber hombres avaros, amadores de sí mismos más que las cosas de Dios. Le dijo, de lo tales, apártate. Y es allí donde comienza la apostasía, cuando hay hombres o personas, seres humanos, porque también las mujeres están incluidas en eso, sí, que se aman ellos por encima de Dios. ¿Qué pasa? ¿Por qué tú dices, cómo que se aman por encima de Dios? Estás violando ese primer mandamiento. Sí. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma y luego a tu prójimo. La apostasía es cuando tú decides quitarle a Dios el lugar que le corresponde en tu vida y tú lo ocupas en otra cosa. Claro que sí que se está viviendo hoy día. Vemos que son más y más, desafortunadamente, los escándalos que se levantan de líderes en la iglesia, de ministros, de hombres y mujeres que en un momento determinado fueron usados poderosamente por Dios, impactando a la generación, impactando a las masas, pero que comienzan bien, pero desafortunadamente terminan mal, terminan cayendo y terminan apostando, o sea, terminan dudando y negando la fe. Es una verdadera lástima que estemos atravesando eso hoy día. Wow. Para ti, ¿qué vendría siendo una exégesis? Una exégesis va de la mano con lo que es la homilética. La hermenéutica es la interpretación de la palabra. La exégesis es la explicación. La homilética es el arte de exponerla. O sea, que van de la mano. Ahora, tú interpretas la palabra literal tal y como es. La exégesis también debe de ser literal, explicarla tal y como es. Wow. Si tú vas en los diccionarios bíblicos, da muy buena explicación de la exégesis. Esto surge con los griegos. Los griegos eran los grandes pensadores de la época antes y después de Cristo. Antes y después, sí. ¿Qué pasa? Habían dos escuelas, la escuela de Alejandría y estaba la escuela de Antioquía. La de Alejandría se inclinaban a hacer exégesis o hacer interpretaciones alegóricas, o sea, metafóricas. Sí. Bueno, esto significa una cosa, pero en realidad lo que quieren decir es esto. Pero la de Antioquía se determinó en ser literales, leer y explicar la palabra tal y como es. En tiempo determinado se juntan ambas escuelas y de ahí vienen grandes expositores de lo que es el evangelio en la parte oriental del mundo. Ahí se encuentra Jerónimo y se encuentra Agustín. Uno era más alegórico que otro, Jerónimo era más alegórico, perdón, Agustín era más alegórico que Jerónimo, pero ambos fueron rocas, pilares
en lo que es el evangelio que se vive en la parte oriental del mundo, que es donde estamos nosotros acá. Wow, esto es impresionante. Esta pregunta es crucial, como dicen por ahí. ¿Crees que veremos, esta generación podrá o vamos a ver lo que vendría siendo el anticristo? Esa es una muy ¿Y buena en qué pregunta. tiempo más bien será eso? Esa es una muy buena pregunta y nuevamente la palabra, poderla interpretar literal, no cambiarle nada. Si vemos Daniel, el profeta Daniel, nos escribió los sucesos futuros antes de la venida de Cristo. Ok, Si tú haces una comparación del libro de Daniel y el libro de Apocalipsis escrito por el apóstol Juan, sí, que literalmente estás leyendo prácticamente lo mismo, son muy similares, pero a Daniel se le dijo, guarda el libro y séllalo, no es para tu tiempo, pero a Juan se le dijo, es para que tú lo expongas, es para este tiempo. Uh-huh. ¿Qué sucede? La venida del anticristo es algo que tiene que suceder, porque está escrito, ya Dios lo reveló, está escrito en su palabra y Dios no contradice su palabra. Claro. Hay que comenzar entendiendo esto. Ahora, hay muchas creencias, hay muchas teologías, hay muchas ideas encontradas en este tema. Hay quienes dicen que la iglesia no va a vivir la gran tribulación, y estoy de acuerdo con eso. Hay quienes dicen que la iglesia va a vivir una parte. Bueno, ahora vamos a ver a través de la palabra qué es lo que nos dice la palabra con respecto a esto. Y hay quienes dicen, nosotros ni siquiera tenemos que preocuparnos por eso, porque antes de que esto suceda, ya Dios va a haber levantado la iglesia. ¿En qué parte de la Biblia relata sobre eso? ¿Tienes algún? Claro que sí, mira. Primero tenemos que ir al mejor calendario profético que tenemos en la Biblia. ¿Cuál es? Hay uno en Marcos 13, hay unos en Lucas 21 y mi favorito Mateo 24. Uh-huh. Jesús en Mateo 24 comienza a nombrar un sinnúmero de sucesos que tenían que acontecer antes de su segunda venida. Pero fíjate que Jesús comienza diciendo, habrá guerra, hambre, pestes, rumores de guerra, nación se levantará, nación contra nación. Y comienza a dar este sinnúmero de sucesos que va a acontecer. Pero fíjate que él dijo algo ahí muy interesante. ¿Qué dijo? Es principio de dolores. Aún no es el fin. Por eso te hice la pregunta. El apóstol Pablo tuvo una de las revelaciones más acertadas que podemos encontrar en la Biblia. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 en adelante, vemos que habla del arrebatamiento de la iglesia. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? En Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 51 en adelante, el apóstol Pablo habla de la siguiente manera. Permítame lo leer para claro que sí. Agregarle, no quitarle. No hay que quitarle no hay que ponerle ni quitarle, como dice la palabra. Exacto. Y esta es una de las revelaciones más acertadas y de aquí voy a partir con lo que yo considero, ¿no? Esta es mi creencia personal, pero lo hago en base a lo que está escrito. Sí, señor. El apóstol Pablo dice en la primera carta de Corintios, en el versículo 51 en adelante, he aquí os digo un misterio. Uh-huh. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Hablando de nosotros, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, preste la atención a esto, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán, y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El apóstol Pablo fue muy específico y dijo a la final trompeta. ¿Por qué todavía te digo? No ha sonado? Porque ahí voy. ¿Por qué te digo que esto es determinante? Juan fue quien tuvo la segunda revelación de los tiempos finales, al igual que Daniel, de lo que iba a suceder. Uh-huh. Y Juan, cuando escribe el libro de Apocalipsis, obviamente es un libro que usa un lenguaje metafórico, por así decirlo, sí. Que hay que saber entender para poder uno interpretar
de manera correcta lo que dice el libro de Apocalipsis, pero allí están todos los sucesos por venir en los tiempos del fin. En el Apocalipsis está escrito como en un cronológicamente, Sí. perdón, suceso tras suceso, cómo van a seguir. Y en el libro de Apocalipsis, del capítulo 6 en adelante, comienza dando sucesos que van a acontecer. Claro. Y van en un orden. Empiezan los que son los sellos. Los sellos son juicios. Y esos juicios, cuando tú le hablas de los jinetes de los caballos. De los caballos. Cuando tú los lees, prácticamente lo que Jesús estaba diciendo. Uno habla de peste, de hambre, otro habla de mortandad, otro habla de guerra, de muerte y de maldad. Sí. Luego de los sellos, tú te lees, va hasta Apocalipsis 8, sucede algo. Comienza a hablarse de las trompetas. Las trompetas también son juicios, pero son mucho más severos que los sellos. Sí. Pero ¿qué pasa? Hay 6 trompetas que tienen que sonar, 6 juicios diferentes, 6 sucesos diferentes que tienen que acontecer antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted se lee cuidadosamente lo que dice ahí, hay cosas que aún no han acontecido. Y Jesús, volviendo atrás a Mateo 24, dijo, tiene que ser el evangelio predicado en toda nación. Aún no ha sucedido eso. Exacto. Aún hay lugares muy remotos de la tierra que el evangelio de Cristo no ha llegado. De hecho, hay personas o hay aldeas que se hablan dialectos que aún no se ha podido traducir todavía. Exactamente. Y hay lugares que no se ha llegado aún. Exactamente. Entonces, estos son sucesos que no han sucedido, los cuales me dicen a mí que sí estamos en el tiempo de la tribulación. Sí estamos en ese principio de dolores, como dijo Jesús. Claro. Ya lo estamos viviendo. No es tiempo de atemorizarnos, es tiempo de estar preparados. ¿Y cómo uno se prepara? Uno se prepara a través de la oración, que es la que fortalece nuestro espíritu. Claro que sí. A través de la palabra, que es la que nos da conocimiento y nos da dirección. Y a través de congregarnos, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y nuestra fe tiene que estar más fuerte que nunca para uno primeramente poder soportar lo que va a venir, lo que estamos viviendo, y obviamente para poder estar claro en qué tiempo nos encontramos y cuál tiempo vamos a tener que atravesar. Cuando se habla de la final trompeta, habla de la segunda venida de Cristo, y ahí toma lugar lo que dice Pablo en Tesalonicenses, en el 1 Tesalonicenses capítulo 4, que vamos a ser arrebatados en las nubes con el Señor. Para los corintios, Pablo le dio un detalle más. Dice que nuestro cuerpo va a ser transformado, va a ser cambiado. O sea, como el de Jesús. Exacto. Ya la naturaleza caída, que hay un versículo donde María Magdalena se acerca a Jesús cuando en el día de la resurrección, y dijo, no me toques porque aún no he ascendido con mi Padre. Exactamente. O sea que quiere decir que Jesús tenía un cuerpo no corrupto. ¿Cómo se dice? Su cuerpo humano no era corrupto en ese momento. Ya había sido transfigurado porque ya iba a ascender. Correcto. Asimismo nosotros. Correcto. Okay. Correcto. Era para aclarar esa parte. Claro, porque con este cuerpo a diario pecamos, faltamos. Sí. Y la palabra es muy clara. En Apocalipsis, ahí mismo en el Apocalipsis, en el versículo capítulo 9, habla de las vestiduras. Y uno de los sellos es de los muertos en Cristo que se quejan de la injusticia. Pero ahí habla de que uno tiene que tener las vestiduras blancas, o sea, sin manchas. Tenemos que mostrarnos perfectos. ¿Y cómo vamos a mostrarnos perfectos delante del Padre en este cuerpo imperfecto? No tendría sentido. Pablo les da esa revelación a los corintios y le dice, aún este cuerpo va a cambiar. Pero a los de Tesalonia le dice, vamos a ser arrebatados en las nubes. Y eso va a suceder, como le dijo Pablo a los corintios, cuando suene la última trompeta. Luego de la trompeta, en el libro Apocalipsis continúan con lo que son las copas, a un juicio que son muchísimo peores, pero ya en ese entonces el anticristo va a estar gobernando, porque ya la iglesia de Cristo va a ser levantada. Pero van a quedar aquellos que anduvieron flojos, aquellos que anduvieron tibios, que estaban como que sí, que voy, que no, que me voy de esta iglesia, que no estoy aquí. Exacto, las personas inconstantes, los que no fueron
firmes en la fe, van a quedar y ellos sí les va a tocar ver la gran tribulación y el anticristo. Por eso la Biblia dice que los que no perseveran, los que perseveran alcanzan. Exacto, y los que perseveren hasta el fin, dice la Biblia, son los que serán salvos. Para especificar, sí, hasta el fin dice. Bueno, mi gente, hemos estado conversando muchas de las cosas que sé que para ustedes son muy interesantes y nada, así que muchísimas gracias, mi amigo Jesús. Dios te bendiga. No es Jesús de Nazaret, pero es Jesús de González, mi hermano hace el alma. Así es. No, para mí un gusto poder acompañarte, Wilderman. Gracias. Traer contenido edificante, compartir un poco de mi vida y gracias a cada uno de ustedes que van a estar viendo este contenido. No, y hay que decirles que le den like, que se suscriban al canal de Que Lo Que Con Dios, porque venimos con más contenido y esta no es la única ocasión que va a venir Jesús. Jesús va a venir con muchas ocasiones frecuentemente. Él sabe que tiene un compromiso ya conmigo y con todos ustedes allá. Me siento honrado. Claro que sí. Sigan a Wilderman. Wilderman, te bendigo. Bendigo esta plataforma. Bendigo esta vía que estás utilizando para llevar contenido sano y edificante a multitudes, especialmente a la juventud, ¿verdad? Que tanto lo necesita. Así que ya saben, suscríbanse, den el like y formen parte del canal de Wilderman, Que Lo Que Con Dios. Ya tú sabes, que lo que. Bendiciones. Bye. ¿Qué es lo que es, mi gente? Saludos, bendiciones. Este es Wilderman de este lado. Bienvenidos al canal de ¿Qué es lo que con Dios? Su canal, dale like, suscríbete y comparte con todas tus amistades. Es un canal de bendición. Amados, hoy es un momento maravilloso para que puedas recibir al Señor. Si tú aún no has recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador, pues puedes repetir juntamente conmigo estas palabras. Me arrepiento sinceramente. Te pido me perdones y me ayudes a no pecar de nuevo. Creo en el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de entre los muertos, que al tercer día resucitó, que vive y oye mis oraciones, nuestras oraciones. Por eso hoy invito al Señor Jesús a mi vida, como mi Salvador, como mi Redentor, a que gobierne en mi vida y reine en mi corazón desde este mismo instante en adelante. Amén y amén. Bienvenido, hermano, bienvenido, amados, a la casa del Señor. Porque no solamente celebramos nosotros, sino en el cielo se celebra tu conversión. Bendiciones. Bye, bye. ¿Qué es lo que es, mi gente? Saludos, bendiciones. Este es Wilderman de este lado, con mi hermano Isaí Cruz. Le damos la bienvenida al nuevo canal de ¿Qué es lo que con Dios? ¿Qué es lo que es, Isaí? Tranquilo, con calma. Mira, dime una cuestión. ¿Cómo ha sido tu proceso en el cristianismo? ¿Cómo iniciaste? ¿Por qué iniciaste? Andaba descarriado. Estaba perdido. No. Tú sabes que dice la Biblia que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y sabemos que todos nacimos siendo pecadores, pero Dios en su misericordia nos rescata. En mi caso, gracias a Dios, Dios rescató a mi padre, rescató a mi madre, se convirtieron a una iglesia. Ahí se conocieron. Yo nací en la iglesia porque se casaron dentro de la iglesia, me dieron algo dentro de la iglesia y ahí fue mi crecimiento. Nunca conocí el mundo, la bebida y nada de eso. Nada, conservado. Recuerdo que iba a la escuela y tenía mucho bullying. ¿Sí? Sí, porque tú sabes que allá allá decimos bachiller, que viene siendo ya aquí en Estados Unidos la secundaria. Sí, bueno, como entonces ahí cuando ya estamos en tercer y cuarto año, hacía mucha piscina, mucho party, mucho asunto. Entonces yo era joven, cristiano, músico,
predicar en mi iglesia, pero que todavía era joven, ¿tú me entiendes? Y quería ir, pero mi madre, que era muy cristiana y muy devota, usted no va, usted no va, punto. Y oye, alegro, porque tú sabes, cuando uno se envuelve perteneciendo al evangelio, en esas cosas que no son del evangelio, fácilmente el enemigo te va seduciendo. Sí, es verdad. El enemigo te va poniendo oferta y al final, lamentablemente, muchos jóvenes que nacen en el evangelio y van creciendo, fracasan por eso. Sí. Porque empiezan a ver la oferta del mundo, empiezan a juntarse con malas personas, las cuales le dicen, tómate un trago que no es nada, vamos a la discoteca que no es nada, empiezan a tener novias, se desacatan y después dicen, no, el evangelio no me da nada, lo que me da a mí el mundo. Sin embargo, en mi caso, ya para hacerte el cuento corto, en el 2010, recuerdo que empezó un ministerio, que sé que una de las cosas que me ayudó mucho fue ese, un ministerio que iba a predicar por diferentes partes del país. Ahí empezamos cantando, coro, encendido de fuego. Ya tú sabes. Recuerdo que no, fíjate como 10 músicos y duraban los 2 horas, un compañero y yo cantando coro, ya tú sabes. Si esto sigue así, yo voy a llamar y yo voy a seguir abajo. Ya luego de ahí empezamos a, como le dicen allá, a subir el monte, a ayunar, a buscar. Empezamos a conocer ese nivel de búsqueda. Entramos también al Instituto Bíblico en el 2010. O sea, el 2010... Entonces, yo quería hacer una pregunta, perdona. En el instituto, ¿le enseñan sobre qué? Mira, me marcó porque en el Instituto Bíblico tratan de enseñarte cómo estudiar la Biblia correctamente. Acuérdate que la Biblia dice, mi pueblo perece Por falta de conocimiento. porque le faltó conocimiento. Entonces, uno de los problemas que ven en las iglesias es la falta de conocimiento. Y al haber falta de conocimiento, la persona de cualquier pruebita, no, que Wilder me miró mal, me voy de la iglesia. No, que el pastor le dice así, como pasó rápido, no me dio la mano, ya no quiere saber de mí. O sea, una gente con conocimiento, exacto, una gente con conocimiento bíblico, no le da mente a eso. Hay veces que usted no sabe el problema con la que llegó ese otro hermano a la iglesia. ¿Cuántas cosas no trae en la mente que tiene que hacer? O seguro tiene un familiar, un papá enfermo. ¿Tú me entiendes? Siempre la gente tiene algo. Y llegó a la iglesia desbaratado diciendo, Señor, algo en mi vida. Sin embargo, esta persona, al no saber lo que está pasando a la otra, fácilmente juzga. Ah, que en esa iglesia no me quieren, que en esto, que lo otro. Pero ven acá, y entonces, ¿cómo llegaste aquí a US? Bueno, miren, en 2010 ya perteneciendo a ese ministerio, recuerdo que estaba 2011, 2012, 2013, estábamos viajando por diferentes partes del país, predicando la palabra, hasta que un día recuerdo que me tocó predicar en una iglesia, que fue lo que marcó el antes y el después para venir a Estados Unidos. Ya en el 2010 había venido de vacaciones con mi padre, que fue el que me sacó la visa de paseo. Entonces luego ya ahí pasa lo siguiente, que en el 2013 yo predico en una iglesia y para la gloria de Dios se manifestó también que el líder mío del ministerio me dijo, no, tú estás ready, estás para Estados Unidos a predicar. Te tengo una agenda ya. Pero, digo, ¿cómo? ¿Cómo así? Pero ¿qué pasa? Que los planes de Dios siempre son diferentes de lo que uno piensa. Llegamos, nos encontramos con dicho pastor, le dijo, no, pero que tú me entiendes, pasaba alguna cosita que él pensó que yo era del concilio, no era del concilio, entonces Vainita. tú sabes que ellos tienen su regla, su norma, ya sabes El cuento. lo que no quiero decir, tú sabes, pero Dios me trajo, me permitió también que yo me tratara en otra iglesia, un pastor que le cae muy bien, y de ahí él me dijo que si quería venir para acá a vivir y eso, que me iba a hacer la visa religiosa, ¿tú me entiendes? Que para que... Espérate. Ya la visa religiosa, eso fue hace tiempo y ven acá y como que está casado o qué lo que. No, porque la visa religiosa sí, después en el 2014 trabajamos en eso, la conseguí en el 2015, pero en el 2016 Dios me entregó la sierva. Ay, papá. Entonces, estamos felizmente casados con Mariluz Modesto. Entonces, Mariluz, ahí nos casamos ahí ya, y a partir de ahí, nuestro primer año de aniversario, vinimos hacia Seattle de visita y luego terminamos quedándonos en Seattle y aquí ya tenemos en Seattle aproximadamente 5 años. Ya estamos aquí en Seattle. Estamos aquí en la iglesia ayudando. ¿En qué iglesia estás tú ahorita? Ahora mismo estamos asistiendo, participando en la iglesia Centro Familiar Cristiano con el pastor
José Infante, tu pastor, mi pastor, el pastor de todos. Y la pastora Violeta Infante. ¿Sabes que la admiro mucho? Porque ella tiene ese carisma, ese amor. Pero te vas a ese latigazo, ¿tú me entiendes? Porque el latigazo ya viene pero con cuento de amor. Porque tú no sientes dolor, no hay con anestesia. No, el factor un hachazo. No, un hachazo fructífero. El pastor, bueno, en caso cuando él habla con uno como hombre, el pastor te habla de hombre a hombre, ¿tú me entiendes? No, y eso es bueno. Exacto. Yo siempre trato de que la persona me den una opinión no solamente desde el punto del cristianismo, de lo espiritual, ¿me entiendes? Sino que también que me lo den humanamente, porque uno puede tomar una conclusión de ambas partes. No es obvio, principal la espiritual, pero a veces hay puntos que se debe manejar así también, ¿me entienden? No, porque todo viene de la mano. Si vamos a la Biblia, cuando Dios le da al pueblo de Israel la ley, no solamente le dijo, ora, ayuna, adórame, no. Dios le da la ley a Moisés y le dice todo lo que van a hacer. Sí. O sea, de cómo hacer el arca, cómo iban a vivir, dónde iban a vivir, cuándo se iban a parar, cuándo se iban a mover, hasta cómo se iban a manejar. Porque acuérdate que son gente que venía siendo esclavos, no tenían mucho conocimiento, y Dios tiene que dictarle las cosas paso a paso, humanamente, todo lo que iban a hacer. Sí. Hasta hablando claro, y que no suena difícil, pero el mismo Dios le instruyó a ellos cómo iban a ir al baño. Sí, le explicó a Moisés dónde iban a eso. No recuerdo, pero hasta eso me explicó. No, porque no te pueden conocer. Pero uno que va conociendo la historia, ¿tú me entiendes? Eso me sorprendió, hasta eso, Dios. No, Porque cuesta que hubo un esclavo. Acuérdate que hay una parte en Isaías, si no estoy mal, si no me corrigen ustedes allá, pero hay una parte que yo leí, creo que era Isaías o Jeremías, que decía que si uno le pedía a Dios que le enseñara, que le ayudara en algo, uno le pedía, pon tu espíritu de enseñanza en mí. Un espíritu de sabiduría. Un espíritu exacto, sí. Entonces yo dije, wow. O sea, yo le puedo pedir a Dios que ponga el espíritu de aprendizaje en mí, de X cosas, y se puede dar. Claro, acuérdate que cuando Dios habló con Moisés para hacer el arca, Dios utilizó a dos jóvenes, no recuerdo los nombres ahora, pero estos dos jóvenes, sin haber cogido clases de arquitectura, hablamos de gente que fueron esclavos, que no tenían ningún conocimiento, estudio, nada. Mira, el arca, mira cómo la diseñaron, cómo diseñaron el tabernáculo, cómo diseñaron todo. Porque Dios puso el conocimiento. Y eso sí le quiero decir a los jóvenes jóvenes que nos escuchan en esta hora. Miren, sea lo que sea que usted emprenda, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Dios, para Él no es imposible poner la capacidad, y no ponerla, creo que ya la puso. Solamente cuando te conectas con Él se activa esa capacidad de que lo imposible se hace posible. Si tú estás estudiando alguna carrera o algún curso, lo que sea, o emprendiendo, confía. Sí. Una de las cosas, mira, hablando de eso, porque como estamos hablando a todo el grupo, pero también a los jóvenes, vamos para ahí. Pero a los jóvenes. Miren, El bombo. no te voy a mentir, toda mi vida he estado en la iglesia y he conocido tantas diferentes cosas en la iglesia porque así te enseñan según el que sabe. Algo que yo he aprendido, quien te lidera a ti solamente te va a poder enseñar lo que él sabe. Ok, espérate, pausa. Mira lo que estás diciendo, ¿cierto? Hay gente que dice, no, que yo te puedo ayudar a ti porque yo he vivido estos procesos, he pasado por esto, Dios me ha enseñado esto, sí, pero te puedo hacer una pregunta. ¿Tú te has descarriado alguna vez? No. Ok, mira el caso de que hay muchos chamaquitos que en la calle, ellos quieren, gracias. Ellos quieren saber cómo hacer para regresar a la iglesia después de que se han descarriado. ¿Por qué? Porque van a entrar en un tratado, en un proceso de pena, de vergüenza, que ellos quieren saber, digamos, por ejemplo, yo quiero regresar a la iglesia, pero es que mi pensamiento me está engañando diciéndome que puede la gente mirarme mal, menospreciarme, despreciarme. Que se ve a diario en muchos lugares. No vamos a decir que iglesia, pero se ve en muchos lugares. Dime a ver, ¿qué consejo le puedes dar tú a una persona así? Mira, lo primero que te puedo decir es que todos pasamos por un momento de frialdad. Todos pasamos por un momento de frialdad. Una cosa es un momento de frialdad, otra cosa es de cargarse.
Hay personas que ahí terminan descarriándose, que se desaparecen de la iglesia por años, y ya tú sabes, bajan hasta lo más profundo. Pero hay otros que se van, que se enfrían un poco, se dejan de congregar, ¿tú me entiendes? Se desconectan un poco de la oración. Se desaniman, exacto. Porque hay siempre alta y baja dice la Biblia, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Se van a ver el proceso. Ahora, ¿qué es lo que le quiero decir a este tipo de gente? Algo que he aprendido en mi momento de debilidad, te podría decir así, o en el momento de desánimo. A todo el mundo le llega el desánimo. Sí. A todo el mundo, así como el profeta Elías, él no se descarrió, pero él ve que Jezabel andaba atrás de él, lo quería matar, que yo me quiero morir, yo no quiero seguir. Epa. Pero siempre Dios va a mandar un ángel. Pero en este caso, siempre Dios va a tener al Espíritu Santo. Acuérdate que estamos en la dispensación de la gracia, el cual opera el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo siempre está ahí pendiente a ti. Mucha gente, mira, tú te das cuenta que la gente se encuentra contigo y tú le hablas y dices, sí, yo quiero volver, yo sé que Dios me está llamando. Pero la gente no sabe que el Espíritu Santo te está usando a ti para que tú le hables en ese momento. ¿Tú estás entendiendo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Isaí, ¿y por qué? Es que hay una parte que tienen que hacer ellos. Tomar la decisión. Pero ven acá, es que te está pasando algo con los jóvenes y yo lo tengo escrito, déjame mostrarte, de leértelo, déjame mostrarte. Ok, en lo que tú buscas eso, vamos a hablar de Pedro. Pedro negó a Jesús 3 veces. Papá, tú sabes lo que tú andas con el maestro de ahí. Ve los milagros, multiplicación de panes, sanar ciegos, sanar paralíticos, que te sane la suegra. Yo creo que por eso fue que lo negó. No te metas. Le sanó la suegra. No te metas en ese cuento. Le sanó la suegra. No te metas en ese cuento, espérate. Pero me pide fe. No, te lo digo porque él palpó viendo un milagro de un familiar. No sé, pero... El punto es, para concluirte aquí, papá, y aún así negarlo. Pero tú tienes que tener en cuenta que como ser humano, el hombre entiende una cosa. Somos a imagen y semejanza de Dios, sí, pero no tenemos el mismo pensamiento que Dios tiene. Sí, pero aquí te concluyo. Pero aunque él lo negó, ¿qué hizo después? Se arrepintió. ¡Oh! O sea, Tiene, pues... porque el que se descarríe se alete, no significa que Dios se olvidó de él. Claro que no. Dios entiende que lo que nosotros nos estamos puliendo, nos estamos preparando, estamos llegando a ser perfectos, ¿me entiendes? Pues sí. Hasta que nuestro liderazgo como profeta, como evangelista, como apóstol, como misionero, como pastor llegue, vamos a tener alta y baja, pero en ese momento uno va puliéndose, uno va moldeándose. Entonces, ¿qué pasó con eso? Fue lo que le pasó a Pedro. Ya después que Pedro lo negó y se reconcilió, después ¿quién se convirtió Pedro? Es que hay una cosa, mira que tocaste, que hasta que nosotros vayamos conociendo y aprendiendo, entonces aquí es que yo pregunto, ¿y estamos los cristianos comprendiendo el llamado de Dios? Mira, yo estuve dando una clase los martes con un grupo ahí que impartimos una clase bíblica cada martes poderosa a las 9 de la noche. Y algo que yo le decía, por Zoom, y algo que yo le decía a ellos era, mi pueblo, ese es el tema de la clase pasada, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. La gente no fracasa por falta de oración, por falta de ayuno, como muchas veces nos han enseñado. Pero Es por causa del conocimiento. Porque hay gente que ora y ayunan, pero no conocen el poder de lo que están haciendo. Al no tener conocimiento, ¿qué fin lo hacen realmente? es que al no tener el conocimiento, no saben lo que tienen. Por ejemplo, tú le das $1,000,000 a un inversionista y él de una vez sabe lo que va a hacer con eso. Tú le das $1,000,000 a alguien así rápido, toma $1,000,000, ¿qué tú vas a hacer? El chiste le bloquea porque no sabe. No sé qué hacer, ¿cómo lo hago? Compro casa, compro... Sí, porque cada persona en ese momento no estaba preparado. Entonces, la falta de conocimiento es la que crea eso que... Pero tienes que tener en cuenta algo, mira. Todos nosotros decimos la falta de conocimiento, que la gente perece. Pero en culpa no hay de la misma iglesia. No, porque la iglesia te guía a Dios, pero tú tienes un trabajo que hacer en tu casa. Rafa, Pero espera, no, ahí sí, no, espérate. Espérate, loco, porque mira, tú dices que el trabajo está en casa. Sí, está bien. Pero acuérdate que hay mucha gente que tiene en la mente demasiadas cosas y que a veces yo sé que le están dando mucha prioridad a lo personal, porque ahorita mismo lo que está pasando es una economía fuerte que está frustrando a la gente.
Ya, todo está subiendo y la vaina está volviéndose una gente desesperada. Mira lo que está pasando últimamente, que papá mata a hijo, que hijo mata a papá y vaina y cosas así raras. Que eso, no, bueno, no es que sea raro, pero es algo que ya iba... No, se ve bíblico. Ok, ¿tú crees que no tiene en parte culpa también la iglesia? ¿Por qué te digo esto? Porque si somos cuerpo, el cuerpo debe sentir dolor cuando un miembro se va. Mira lo que pasa, mío. Al igual que Judas, cuando cuando vendió a Cristo y se suicidó, ¿me entiendes? Sí. Dios no, Jesús no quería eso. ¿Me entiendes? Sí. Pero ¿qué pasa? Todo hombre y toda mujer tiene un libre albedrío. Tú decides lo que haces con tu vida. Nada, y todo el que me escucha lo sabe, nada que te obliguen a ti a hacer fluye. Porque yo te puedo venir todos los días a buscar para ir a la iglesia, pero el día que yo no te venga a buscar, ¿te vas a quedar? Espérate. No, espérate, te voy a dar una pausa. Porque a mí me dieron una enseñanza a través de eso. Es como, por ejemplo, mi esposa, ella todos los días me decía a mí, despídete de mí. Yo tenía que despedirme bonitamente, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿qué pasó? El día que no lo hizo, yo sentí que me hizo falta eso. Tú ves la diferencia. ¿Qué quieres? Que tú creas el hábito en la persona. Yo te felicito. ¿Me entiendes? Ahora te voy a hacer una pregunta ahora. ¿Cómo es posible que para ti a comprar boleta y ir a ver juego de pelota ahí en el estadio, aquí en Seattle, o para tú salir al cine, o para tú salir a un restaurante, nadie tiene que empujarte? Acuérdate de una pinta y te va. Espérate. Pero entonces, para ir a la iglesia, lo que tiene que ver con tu salvación, hay que empujarte. Acuérdate de algo, que nosotros venimos nosotros no nacimos siendo judíos, somos gentiles, como dicen en la palabra. Ahora, ¿qué pasa? Acuérdate que nosotros no tenemos hábitos. Y acuérdate que los hábitos o las creencias que a nosotros nos impusieron, porque hay que decirlo realmente que nos las impusieron, fue, tú sabes que viene de una religión donde es marginada, donde el cristiano, buen cristiano, tiene que ser pobre, tiene que andar atado, tiene que andar... mejor dicho, en chancleta, mejor dicho. Voy ahí, vuelvo y tomo mi tema. Le llegaste a mí. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, que era lo que te iba a decir hace como unos minutos atrás. Cuando llego a esta iglesia, duro como 2 o 3 años, rompiendo el molde de conocimiento que tenía el pasado, porque no es una nueva secta, no es una nueva religión, es la Biblia, pero se rompe esa área. Durante años yo había entendido que el verdadero cristiano tenía que ser pobre. Pues sí. Que el verdadero cristiano no podía aspirar a crecer, a emprender, a proyectarse, porque si lo hacía, se iba a dejar de Dios. Claro. Pero no te decían que no, que tú ibas a tener un equilibrio maduramente entre Dios y el trabajo, Dios y el emprendimiento, que Dios te iba a dar la capacidad de poder emprender y a la vez mantenerte fiel con Él. Vamos bien hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vengo a esta iglesia, aprendo todo eso. Hay un pastor, Yes, muy conocido, y la primera vez que lo escuchaba, yo decía, no me cuadra, pero no era porque él estaba mal, era porque él tiene un conocimiento erróneo. Claro. Y cuando la gente tiene un conocimiento erróneo, romper ese conocimiento, no está cuenta. Chacho, el punto es que cuando rompo el conocimiento y veo diferente y entiendo la Biblia y entiendo que Dios no es un Dios de la miseria, dice la verdad, te he dicho para tú. ¿Con qué se disfruta la tierra? Con dinero. ¿Cómo se hace? Trabajando. Entonces, ¿quién da la sabiduría? Yo. ¿Y a quién tengo que decirle porque voy a irme dinero millonaria? Exacto. Ahora. Entonces, jóvenes, ustedes que me están escuchando en esta hora, les digo esto. Carajo, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Todo lo que usted quiere aprender, YouTube, Amazon, lo que sea que usted quiera aprender, muchas cosas que se pueden aprender. Una empresa que usted quiera, clame a Dios. Señor, dame idea. Sí. Búscame la gente correcta, porque Dios habla. Y es una cosa que siempre uno se va dejando también de la gente que no es, como que no te aporta lo que a tu crecimiento. Claro, eso va a ser porque mientras tú vas creciendo y vas tomando un norte de crecimiento por el buen conocimiento que va creciendo, la gente que no comparte esa buena visión automáticamente se alejan. Claro. Están en otra página y se te van acercando la persona correcta.
Pero, ¿qué pasa? Que hay una vaina que viene, que es cuando ya tú vas creciendo y se van notando ¿cómo se dice? Los frutos. Ahí es cuando empieza la vaina más fuerte, porque todo el mundo va a querer acercarse El problema de la gente es que, ¿Y cómo uno evita todas esas cosas? mientras tú estás sembrado, echándole ahí, que es pagando el precio, guayando la yuca, nadie te conoce. Pero cuando tú empiezas a brotar, que empieza a crecer, ahí Ahí que viene. empieza el auto. Pero el asunto es que ya en el secreto, tú has adoptado un carácter que te permite mantener una postura firme, Claro que sí. donde aprecia a todo el mundo, pero obviamente no todo el mundo entra en tu círculo. Porque es que al final, cuando tú toques un tema que a alguien no le interese porque no está en tu página, se te va a ir. Es que como por ejemplo, yo veo que mucha gente dice hoy en día o sea, que el cristianismo se ha vuelto monótono en ciertos ámbitos. Que la gente se está yendo de la iglesia porque no se le está dando lo que ellos como que esperan recibir a veces. Es que hay un error ahí. ¿A qué tú vas a la iglesia? A buscar a Dios. Ese es el problema, porque mucha gente no entiende. Mira, escucha esto. Tú tienes un vaso de agua, digamos que está full. Y si yo voy con este vaso de agua hasta donde está el pastor al frente, así mirándolo para que no se me vaya a caer una gota de agua. Pero si yo llego y miro hacia acá, me voy a voltear contra y se va a caer. ¿Qué quiere decir? Que yo me cuide de la Te distraíste. Ya está. ¿Qué está pasando con eso? Mi casa es casa que de oración, adoración. ¿A qué tú vas a la iglesia? A honrar a Dios. A adorar a Dios, a conectarte con Dios. Ahora, A agradecer también. cuando tú vas a la iglesia a otra cosa, hay un problema. En la iglesia que se adora a Dios, no te funciona. Porque tú fuiste a un show. Y cuando no te dan el show que tú fuiste a ver, te desencanta. Porque tú tengas otra página. Entonces, el problema no es la iglesia. El problema es el que va a la iglesia. En la iglesia es una sola cosa, adorar a Dios. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo una relación con Dios en mi casa, que ahí fue que te hablé de la casa, si yo tengo una relación con el Espíritu Santo, que yo oro en mi casa, yo estudio en mi casa, ya cuando yo voy a la iglesia, yo voy lleno, voy ungido, voy con pasión de adorar a aquel junto a mis hermanos, el cual yo hablo con él todos los días. ¿Me estás entendiendo ahora? Entonces se cae de la muerta cuando yo me fui de la iglesia porque la iglesia perdió una unción, se volvió monótona, la iglesia no me está dando lo que yo quiero. No, es que lo que tú necesitas te lo va a dar una relación con Dios. Lo que pasa es que últimamente el pueblo, digámoslo así, el pueblo, tú sabes. La mayor parte de la gente, para que seamos claros, hoy en día la gente está más en jangueo. Hoy en día la gente está más en el dembow, que no está más en la música, que es otra cosa que más adelante lo vamos a tocar, tú sabes. Pero la gente está mucho, muy enfocada en la actualidad, en el momento, y no estamos viendo lo que va a acontecer a futuro, y tampoco nos estamos percatando de las cosas que estamos haciendo incorrectas, que nos están desviando de la gracia y del poder de Dios. A ver. Yo sigo creyendo que tanto a nivel espiritual en la iglesia como en lo secular, la gente está toda desconcertada por la falta de conocimiento. La gente ya no quiere estudiar, no quiere leer un libro, no quieren empaparse, no quieren ver noticias, no quieren saber lo que pasa. Todo lo que hay, te lo voy a nequilla. Corroborar con la Biblia. Porque la Biblia dice que todo esto va a pasar y son principios de los dolores, pero aún no es el fin. Mira, Pero el problema de la gente es que si no estudia la Biblia, si tampoco lee un libro, si no ve noticias, si no se empapa, ¿qué van a pensar? Entonces se vuelve como la ola. claro. Que cuando el pueblo dice, es por aquí, ¿qué hacen ellos? Como yo no tengo conocimiento, le queda aquel que llegó. Entonces, ¿por dónde es? Por aquí. Y cuando dicen que es por acá, ¿por dónde se van? ¿Tú sabes una de las cosas que está causando muchos problemas en la iglesia? Escuchar 20 predicadores al día. Ah, no, ese es un error. Oye, pero si yo escucho diario 20 predicadores diferentes, es un ejemplo, 2 o 3 diferentes. La verdad. Al final, ¿qué va a pasar? Yo voy a llegar a decirle a pastor en mi iglesia, usted está mal. ¿Por qué es siervo? Porque tal pastor, o tal predicador, o tal profeta que no conocen usted, dijo eso y usted está mal. Papá, estudia tú la Biblia y respeta los estatutos de tu iglesia. O sea, las revelaciones que Dios le dio a ellos fue a ellos para una iglesia en sí.
no quiera, no es que está mal, relación va para alguien en específico. no es que está mal escuchar prédica, pero coge uno o dos, pero no coja 20. No, pues yo he pillado. Y se contradicen y después tú ves que llegan saturados a la iglesia y llegan mezclados y dicen el pastor está mal, el otro está mal, eso es antibíblico. Mira, una de las cosas que hago siempre se decía en el instituto, si usted ve que su pastor está predicando algo que usted ya, porque tiene un poco más de conocimiento, está errado, acuérdate que en República Dominicana la mayoría de pastores no, tú sabes, son Son como más... más tranquilos. Conservadores. Exacto. Tranquilo. Algo que siempre se ha debatido. Que si el maquillaje, que si el pantalón, que era todo. La vestimenta. Que allá se discute mucho en República Dominicana. Dice, no, usted no está con el ver. No dejan ni que el pastor. Usted dijo que Judas se ahorcó. Judas se ahorcó. Hay una revelación ahí que en el hebreo se llama. No. Cuidado. Obedece a tu pastor. Sométete. Entonces, ese es el problema. ¿Tú me entiendes? Ese es el problema. Mira, te voy a ser sincero, pero hoy en día la gente quiere las cosas así. Como te estaba diciendo hace poquito, tú has mirado el tema referente al brother que tenemos allá en San Pedro Bibio. Bueno, lo mismo que estoy diciendo, güey. ¿Qué hace la gente? La pequilla de todos lados, ¿no? La gente le gusta el camino fácil. ¿Cuál es el camino fácil? El engaño más grande de la historia. El camino es el camino que te dicen, todo va a salir bien, todo se va a solucionar. Por ejemplo, ¿qué hay famoso hoy en día? Trae tu ofrenda, trae tu diezmo y Dios te va a hacer rico. No, espera. No te va a hacer rico así. Trae la ofrenda, trae el diezmo, pero hay un trabajo que tú tienes que hacer. Claro, Hay una santidad, hay un conocimiento que tienes que adquirir. un proceso. Hay un proceso. El problema es que la gente, como le hizo mantequilla a mucha gente ya, trae el dinero, que yo explico, como el buen Jesucristo, está duplicando los panes y los peces. Hay una historia de una mujer, hay una historia de una señora, que el profeta, el predicador, no sé, en de una iglesia, se puso a decir, traigan, que Dios te va a dar 10 veces lo que tú ofrendes hoy. Que no tenga dinero, trae tu cadena de oro, trae tu reloj, trae todo lo que tú traigas, Dios te lo va a dar 10 veces. Y la mujer fue, llevó un reloj, lo puso, o sea, dijeron, tengo 10 relojes. Te estoy diciendo, la falta de conocimiento, tengo 10 relojes, dice la señora. Cuando viene y pasa una semana, pasan 2 semanas y nada. La hermana va a la casa de la pastora allá arriba de la iglesia. Hermana, yo tengo un problema. Dígame, sierva, yo vine a buscar mi reloj. Sí. El predicador de esas 2 semanas que vino aquí, fulano de tal, dijo que si yo le daba mi reloj, Dios me daba 10 relojes. Y no me han llegado. Se me devuelve mi reloj. El reloj que estaba empeñado, obviamente, porque la ofrenda para la iglesia. No quiere un reloj. La hermana tuvo que buscar el reloj para devolvérselo. El profeta. ¿Y qué pasó con el profeta Ángel? Mira, te voy a hablar de mí, por ejemplo. El profeta Ángel, el profeta dice, me dice, varón, Dios va a hacer grandes cosas contigo. Pam. Muy bonita la profecía. Me dijo otras cosas más que no me recuerdo mucho de todo, pero las tengo ahí todas grabadas. ¿Qué pasa? Yo lo siguiente hago es trabajar en esa profecía. ¿Y sabes cuál es el trabajo? Bueno, orar, ayunar y empezar a estudiar la Biblia. Empiezo a empaparme, a prepararme. El problema de la gente es que le llega la profecía y devuélveme, dice Dios que te da para las naciones. Y mañana yo veo que Wilderme pasa por el lado de mi casa con una maleta. ¿Qué te pasa, Wilderme? No, que anoche me dijeron que voy para las naciones. Sí, pero primero viene la palabra y después viene el proceso. Eso. Que fue lo que le pasó a Jesús. Cuando se bautizó, hubo una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, a que tengo complacencia, a él oí. O sea, yo tengo un trabajo con el hombre, bajo una paloma que representaba el Espíritu Santo, pero él no fue de una vez a agarrar un micrófono. Él no fue de una vez y llegó de que yo soy el hijo de Dios. ¿Qué vamos a hacer? No. Aquí hay que dar un micrófono ahora mismo. Si no me voy de esta iglesia, porque aquí el que mando soy yo. Pero ¿cómo así? Sométete, no. Él fue guiado por el Espíritu. Y el Espíritu lo llevó al desierto. Es decir, el Espíritu te va a guiar a lo que tú vas a hacer ahora para que se cumpla eso. Porque una profecía es simplemente diciendo lo que va a pasar en el futuro. Por ahora tiene que haber un proceso de preparación para que eso se cumpla. ¿Qué pasa? Entramos en ayuda, oración y preguntándole a Dios qué es lo que vamos a hacer. De repente me llama el pastor. Prediqué en 2 de las iglesias.
después empiezo a dar clases de discipulado, después abro otra clase movida por el Espíritu, después termino en la radio a las 3 de la mañana, luego ahora estoy en la radio en la vigilia de la noche, y estamos empapados. ¿Qué te quiero decir? Todo lo que él me dijo se cumplió, pero ¿por qué se cumplió? No es por mi cara bonita, no es porque... Exacto. O sea, yo me preparé para lo que venía. Pero mira, como ya se está llegando el tiempo, vamos a concluir breve. No hay problema. Vamos a concluir breve y este es que lo que con Dios. Bueno, le quiero dar una palabra a todo aquel joven que está frío, que está descarriado, que está en la iglesia y no sabe qué hacer con su vida o no sabe qué va a pasar, que si Dios lo va a usar o no. Te diré algo. Yo pasé por lo que tú pasabas. Yo viví mi momento por el que tú estás viviendo. Yo me vi en momentos que a mi esposa yo le decía, bueno, ya Dios no va a hacer nada conmigo, Dios no cuenta conmigo, no hay futuro para mí. Yo lo que me voy a poner a trabajar duro, a tener hijos y a matarme ahí lo que aparezca. Sí. Sin embargo, eso pasa en momentos de oscuridad, en momentos que Dios te está procesando, en momentos que nadie te ve, pero Dios está preparando, está moldeándote para cosas grandes. Claro que sí. Todo joven que me escucha, escúchame bien. Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Por qué? Porque si no lo tuviese creado, Dios no te mandó al mundo por enviarte. Tú eres un embajador del cielo de la tierra. Tú fuiste enviado con un designio desde la eternidad hacia la tierra. Sí. Si tú tienes una asignación ya de Dios en tu vida. Ahora, Isaí, ¿qué pasa? El problema es que tú no puedes trabajar con lo espiritual estando carnal. Hay que hablarte claro. Bueno. Tú no puedes, hablando bonito, esperando que vas a unción, que vas a un enfermo. Tienes que hacer lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo cada hombre de Dios? Se apartó para buscar a Dios. Clámame y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dejemos de quejarnos. Dejemos de decir, Dios no me oye, Dios se olvidó de mí. Sino Es un punto muy importante. que empecemos a decir, hasta que tu gloria nos consuma, adoraré. Porque voy viendo cantarla. Entra a tu habitación, entra a la palabra, vuélvete a Dios y ahí descubre el propósito que Dios tiene en tu vida. Como gente, ya oyeron, Isaí Cruz. Aquí estaba con Wilderman, este servidor. Y este es que lo que es con Dios. Nos vemos en la siguiente edición. Bendiciones a todos. ¿Qué es lo que con Dios? Cuando usted se va a la palabra, ¿qué Jesús te va a preguntar el día del juicio? Bueno, ¿cuántos tatuajes tuviste? ¿Cuántos pantalones te pusiste? ¿Cuántas pestañas te quitaste? ¿Qué lo que es, mi gente? Saludos, bendiciones. Este es el canal de ¿Qué lo que es con Dios? Bienvenidos. Queremos darle la bienvenida principalmente a nuestra querida y bella pastora. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Estoy muy agradecida con Dios por tomarme en cuenta. Los saludo, muchas gracias por este momento tan lindo con Dios. Wow, pues nada, estamos muy felices de estar con nuestra pastora, más conocida como Charo, pero tenemos una pregunta. ¿Quién es Rosario Alberto? Pues la señora Rosario Alberto es la pastora Rosario, pastora asociada del Centro Familiar Cristiano, y nuestro pastor es Infante. Y si lo vamos a resumir, soy una apasionada por Jesús. Ya usted lo sabe, mi gente, una apasionada por nuestro Señor Jesús. Y pues tengo cantidades de preguntas por hacerle. Sí, porque hay que hablar así, ya tú sabes, mi gente. Y una de esas es, ¿cuál fue el motivo por el cual decidió buscar a Jesucristo? Muy importante pregunta. Ajá. Felicito porque nosotros a ninguno se nos debe olvidar de dónde Dios nos sacó. Y es muy poco que le pregunten también eso a uno. Sí. Entonces, la razón principal por la que vine, me sentía sin valor, me sentía sin deseo de vivir, Wow. ya que vine en un tiempo de mi vida donde
el que era mi esposo, se había casado con otra cuando mi niño tenía el primero 9 meses de nacido. Situación dolorosa. Muy dolorosa, Sí. muy caótica, es algo que no se lo desea a nadie. Y Jesús entiende Sí. el dolor de una traición Ujú. cuando dice en la palabra que Wow. nosotros tenemos que perdonar y la traición, y que si puede perdone. Y yo perdoné, pero no pude Sanar con continuar. todo. No pude continuar con el matrimonio porque no era una vez, era todo el tiempo. Wow. O sea, Algo repetitivo. sí, algo repetitivo, constante. algo constante, pero ya cuando se casó y embarazó a alguien más, entonces ya ahí Ya, fracasó la situación, no sí. pude. Pero, bueno, pues es que eso yo creo que vamos a tener que hacer un video después explicando de ese testimonio porque soy contundente, ya tú sabes. Bueno, yo estoy mirando hace rato este lugar, este cuarto. Cuéntanos sobre este cuarto y por qué lo pintó así y qué es lo que hace aquí. Este cuarto nació en el corazón de Dios y revelado a mi corazón. Fue un Amén. tiempo de esos procesos que... No fue en pandemia, ¿no? No fue en pandemia, no. Wow. Fue un proceso que no entendía, pero que ahora entiendo, donde mi esposo y yo perdimos todo, mi esposo actual. No quedamos en la calle. Pero en ese tiempo, antes de nosotros quedarnos en la calle, Sí. nosotros, el Señor me había revelado que tomara un lugar, y Él me mostró en esa casa donde nosotros rentábamos un closet. Wow. Entonces en ese closet, ahí comencé yo a conocer a Dios cara a cara. O A sea, escuchar como su dice, a escondida. a escondida, pero de una manera sobrenatural, a él hablarme. Ahí comenzó a decirme los libros que él quería que yo leyera, Sí. donde él quería que yo fuera. Me comenzó a decir los demonios que yo estaba peleando, qué tenía que hacer para vencerlo. Yo creo que vamos a tener que también hablar sobre demoniología porque Dios mío. Es muchas cosas. Entonces, cuando le pedí al Señor que si Él me iba a dar una casa, la señal que la casa que Él me diera es que iba a tener el cuarto del Espíritu Santo. Wow. O sea que yo puedo hacer eso, pedirle a Dios que me dé una casa con las especificaciones que Con yo la quiera. especificación. Entonces, cuando yo entré a esta habitación, yo dije, Señor, esta es la casa, pero ahora yo quiero que tú me digas cómo tú quieres tu cuarto. Wow. Y Él me dijo, el cielo. Wow. O sea, que no hay límite. Wow. Tremendo flow. Bueno, usted es pastora de guerra espiritual. Pues mira, yo no me gusta mucho ponerme títulos. Pero yo creo que Dios a nosotros nos define. Y son tantas las guerras que en mi proceso, y sé que en el proceso de nuestros oyentes, todos vivimos un proceso, pero los míos han sido de guerras y guerra espiritual, guerra con el enemigo. Es lo Sí. que es la guerra espiritual, ¿no? La guerra espiritual es que tú estás peleando, los demonios están peleando tus bendiciones, están peleando tus hijos, están peleando tus finanzas, están peleando tu avance, tu matrimonio, tus emociones. Entonces todo eso te va haciendo fuerte. Y entonces la gente comienza a identificarte como, hay un guerrero. Sí, Pero no es porque- como que hay un guerrero que nació dentro de ti. Sí, no es ok. porque no es que tú decidiste, ni que tú te pones el título de guerrero. Claro. Es que las marcas van diciendo quién tú eres. Por Por la tu marca fruto, León, ¿cierto? tu Exacto. fruto lo conoceréis. Bueno, yo tengo una pregunta que dice, ¿qué es la guerra espiritual y para qué es útil? La guerra espiritual es, pues son las oportunidades que Dios usa para manifestarse a través de nosotros, Ok. a través de un proceso. Cada proceso en la vida de un creyente es una oportunidad de Dios manifestarse en nuestra vida. Está bien, no aprende, muchacho. Si nosotros nos vamos a la historia de David, Ajá. la guerra con Goliat fue una oportunidad de Dios para él glorificarse sobre la vida de David
y hacerlo el guerrero. O sea que ahí mismo está la utilidad Ahí de la guerra está. espiritual. Entonces, cada guerra que tú peleas en la vida, sea financiera, matrimonial, ministerial, social, económica, emocional, cada vez vence, Dios te da la unción para ayudar a otro a vencer la misma guerra que usted ganó. A través de de la dirección Wow. de Dios, a través de su Espíritu Santo. Wow, tremendo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué le parece? ¿Va? Vamos. ¿Qué son los sueños en el mundo espiritual? Tremenda esa pregunta. Pregunta. Los sueños en el mundo espiritual. Vamos a definirlos de dos maneras. Ok. Dios, la manera más alta de Dios revelarse al ser humano es a través de los sueños. Sí. ¿Ok? Pero el enemigo también Ujú. toma tu tiempo de sueño porque nosotros estamos vulnerables y también se mete. Ok. A través de los sueños el enemigo mete enfermedades, mete dudas, preocupaciones, problemas. Porque él quiere que cuando tú Interesante. despiertes, Sí. tú lo declares. O sea que él quiere que yo declare con mi boca, prácticamente dándole autorización. Él te sembró mientras sueñas, te sembró como gente que se sueña que se murieron. Vaya. Y cuando se levanta, se manda preocupado, ay, yo me morí, me soñé que me morí. Cuando uno sueña un sueño, vamos, nosotros para nosotros ahora esos son sueños, ataques demoníacos, ataques de espíritu de las tinieblas, pero para mucha gente dice son sueños malos. Un sueño malo, usted lo sueña, usted despierta, usted de una vez lo cancela ¿Y cómo lo puedo cancelar? en la oración. Cancelo y destruyo todo espíritu de muerte y lo uno a la palabra, porque tu palabra dice en Salmo 118, 17, que yo no moriré, viviré y contaré tu maravilla. O sea, todo la solución, la oración y la dirección de Dios está en una palabra. Wow. O sea que yo tengo que tener siempre la manera o la forma de contrarrestar todo eso que viene a mi mente o en mis sueños, ¿cierto? Amén. Ok. ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Qué ¿Cuándo? hizo Jesús? En los 40 días, De Satanás ayuda. Sí. se le presentó y le dijo, escrito está. De la manera que Epa, Jesús venció, ¡Epa! Ya no voy a otro punto. escrito está. Nosotros tenemos que usar la manera de Dios para poder confrontar al enemigo. Ahora, cuando un sueño de Dios, que Dios te reveló, gente que se sueña en el cielo, gente que se sueña con una bendición grande, lo que nosotros debemos de hacer es escribirlo. ¿Para qué? Porque cuando nosotros lo escribimos, le estamos diciendo al Señor, Que eso viene. eso es importante. Ah, pues entonces yo voy a tener que apuntar un par de cositas, sí. Y cuando usted ora, Señor, acuérdate que tú me visitaste en mi sueño y me dijiste ta. Porque la palabra dice, David decía, Señor, que mi conciencia me enseñe en la noche. Bueno, pues. O sea que, wow, tremendo. Aquí se aprende muchísimo, sí. Bienvenido al cuarto, este es el cuarto sagrado. Bueno, vamos a seguir con una pregunta más que tenemos por aquí. ¿Por qué el ser humano sueña teniendo relaciones sexuales con otros, aún estando casado, una persona, una pareja? Ok, hay varios factores que provocan esto en el mundo espiritual. ¿Cuáles? Uno de ellos es gente que estuvo muy metido en la pornografía. Ok. La pornografía es un espíritu. Casi nadie habla de esos temas. de sí. esos temas y es bueno porque los jóvenes pongan atención. La pornografía es un demonio que se encruta en el centro de tu cerebro. Ujú, sí. Entonces siempre va a estar pasando como anuncio en tu Un cabeza. flashing. Ajá, como flashing para que usted vuelva a caer en eso. Y por eso que la palabra dice que renovemos nuestros pensamientos. O sea que prácticamente cada día yo tengo que estar pidiéndole perdón a Dios. Cada día usted tiene que renovar sus pensamientos. ¿Cómo renuevo los pensamientos? A través de la palabra. Ok. Y mucha gente necesita... Ok, perdón. Cuando dice a través de la palabra es orando o leyendo. leyendo, meditando y siendo hacedor de la palabra.
Ok, porque una cosa es creedor y qué vaina, yo creo que Dios y la vaina. hasta el diablo entonces, cree. Ah, pues sí, eso sí es cierto. Hasta el diablo Hasta el diablo cree. Otra forma es que estos espíritus, luego que la persona se casa, lo reclaman porque ellos se convierten como tu espíritu, no sé si lo has escuchado, espíritu esposo y espíritu esposa, y reclaman tu vida y la asignación de estos espíritus a que usted no sea feliz con la pareja que tiene. O sea, como prácticamente empiezan a meterle cizaña o dudas en la mente. Y vienen pleitos y vienen cosas porque estos espíritus hacen esto, traen mala interpretación de la respuesta. También estos espíritus vienen a través de violaciones, que gente tuvo violación. Ok, pequeños percances del Pequeños pasado. percances del pasado que fueron tocados. Sí. También son hereditarios. Muchas veces que atacaron a la mamá, el papá, el abuelo, y vienen ahí en generación, que son las maldiciones Sí, generacionales. pues, muchos chamaquitos a veces miran que el papá está mirando pornografía, cosas como esa. Y los marcan. Sí. También Ujú. hay otra que no se toca, ¿Cuál? pero es la masturbación. Ah, no, eso sí es de dar más en los hombres. Ok, entonces, ¿qué pasa con esto? Tanto como hombre como mujer, eso es una violación que usted se hace a sí mismo. Y esos espíritus te reclaman. Pero ¿qué? Pero, déjeme rebobinar. Uy, Dios mío, espérese. A ver, o sea, que la persona, hablemos en general porque es de los dos lados, no mujer y hombre, que se masturba, esa persona se está Violando a sí mismo. En el mundo espiritual es una violación. Como dice el pastor Infante, José Infante, te pone la peluca. ¿Y qué pasa con el espíritu de masturbación? Que al hombre, cuando se casa, le tumba el miembro. Oh. Y es cuando el hombre comienza a tener problemas y que busquen medicina y que busquen Ey. vitamina Oh. y que la mujer comienza y que ya tú no me quieres y La que ya tú no duda. me quieres y que ya tú no me quieres porque ese espíritu, claro, no le conviene que usted lo descubra, pero eso es lo que hace. Bueno, es que no sé si hacer la siguiente pregunta. Esto es un lío. Bueno, vinimos acá a cuarto de guerra, ¿vale? Yo tengo otra pregunta más. ¿Cómo evita las tentaciones sexuales las personas cristianas? O viceversa, either way. Una persona, ¿cómo puede evitar esas tentaciones? Nosotros tenemos que entender que nosotros fuimos creados para ser dependientes de un Dios vivo. Okay. Nosotros necesitamos tener una relación con el Espíritu Santo. Wow. La relación que usted va a tener con el Espíritu Santo, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos enseñará, nos guiará y nos ayudará. Ok, ese es el tipo de relación que uno tiene que tener con el Espíritu Santo todo el tiempo. Espíritu Santo, ayúdame. También, bienaventurado el hombre que mira el mal y corre. y se aparta. Vaya. Hey, estoy fluyendo. Aparte, no te sola con ninguna chica porque Ok, eso es un problema grave con los es un chamaquitos. problema. Si usted sabe que no tiene, usted le puede pedir el don de continencia. Dominio propio o de continencia. Continencia, Ok, que continencia, es sexual, por eso. pero que usted tiene que saber pedir. Padre, dame el don de continencia mientras me caso, ¿Por qué? porque si no usted nunca va a querer. Ah, pues. Está duro. Por eso es que la Biblia dice, pedí y no recibí porque no sabes pedir. Claro, es que la gente pide un carro y no quiere, sino... O sea, que llega el carro y cuando llega el carro no sabe, y es un BMW o un Ferrari y no sabe dónde ni siquiera se prende. No. Piacho, tiene razón, sí. Entonces, tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu Santo. Y también, como hijo de Dios, usted decidió vivir para Dios, no dé lugar al diablo. Wow. No se vaya a estar hablando solo ni comiendo palomitas con nadie. Porque la carne es carne. Nosotros tenemos que entender que esta carne es carne y esta carne puede ser. O sea que prácticamente una persona que es casada tiene que evitar tener tipos de relaciones con alguna otra persona. ¿En qué sentido? Porque sabe que hay amistades, amigos. Una persona casada tiene que cuidarse mucho cuando no tiene a su esposo al lado.
Un ejemplo, vamos a hablar de mí, porque yo siempre le digo a ustedes que yo hablo de mí. Con ejemplo de Con uno ejemplo propio, de sí. uno propio. Sí. Yo me cuido mucho, yo no ministro a ningún varón solo, pongo a mi esposo o mi hijo, o tengo a alguien conmigo. Sí. ¿Entiendes? Siempre que buscar. Por eso Dios lo mandó de 2 en 2. Ok. Uno se cuida del otro. Ujú. Entonces, voy a ministrar y no voy yo solo, no voy poniendo mano a nadie, que Dios no me manda a decir, que Dios, o sea, no te dé lugar al diablo, no se lo dé. Wow. Porque eres carne y nosotros tenemos que entender que la historia de David es para todo. David, siendo un hombre con el corazón de Dios, no solamente adulteró y mató al esposo, que era su general, era uno de sus valientes, teniendo el corazón de Dios. Imagínate nosotros. Y uno come y mata el muerto. Dios mío. Sí. Mira, wow. El que tú estás tremendo, sí. Espera, esta vaina está calentando. Tengo una pregunta más. Y esta sí está buena. Me gusta mucho. ¿Cómo me libro de los espíritus que me agobian? Que me atormentan. Yo explicaba hace unas semanas atrás de que la vida de nosotros es espíritu. Ok. La vida es espíritu. La Biblia dice que Jesús dijo que había que nacer del agua y del espíritu. Y tu vida es espíritu. Y tú siempre vas a ser atacado espiritualmente. Claro. Entonces son espíritus lo que ataca la enfermedad, es un espíritu. Como el cáncer, por ejemplo. Cáncer, son espíritus hereditarios, son espíritus de maldiciones, son espíritus de enfermedades, como Jesús le habló, Sí. o la mujer del flujo de sangre. Entonces, son espíritus y todo el tiempo usted va a ser atacado con espíritu. Ahora bien, el cristiano, el hombre, la mujer de Dios, el joven de Dios, el niño de Dios, Sí. que vive para Dios, puede ser rondeado por el enemigo, puede ser visitado por el enemigo, pero no puede ser poseído. Ok. Entonces, o sea que no tiene autorización. No tiene autorización porque usted no le da lugar. Ahora bien, ¿cómo yo le doy lugar al enemigo? Teniendo una relación con Dios. Cuando el enemigo lo viene a buscar, usted siempre está ocupado. O está orando por alguien, o está sirviendo en la iglesia, o está oyendo una alabanza, o está escribiendo una canción. O sea, mantente ocupado en lo que Dios está leyendo un libro, Claro. está viendo un programa que edifica. O sea, está ocupado, no le da lugar al diablo. No tener ¿Por qué? espacio, ¿cierto? No tener espacio, porque David, mientras había guerra, se quedó en el palacio, entonces ahí vino Satanás y le ofreció. Claro, que estaba ahí comiendo bien bacano, ahí comiendo frutica, verduras, que ay, tiache. Entonces, no, una mente desocupada, una mente en peligro. Ajá. Debemos mantenernos ocupados, siempre sabiendo. Una de las cosas que me ha ayudado muchísimo a mí es que yo siempre sé que los ojos del Señor están sobre mi vida y por el amor que Él me tiene y la misericordia que ha tenido conmigo, Él no se merece que yo le falle. Claro. No se merece que yo le falle ni donde Como me ve. gratitud, más bien. Con gratitud, vivir una vida agradecido con un Dios vivo, porque Él ha sido bueno, te ha salvado, te ha librado un montón de veces de la muerte, te ha levantado de donde tú pensabas que nunca iba a salir. Es el amor más grande que se le ha demostrado a la humanidad, porque es un amor inquebrantable, es un amor eterno que no se acaba, que no se rompe, que nadie te puede separar de su amor. Entonces, cuando usted vive enamorado, apasionado, pensando todo lo que Dios te ha dado, todo lo que Dios ha Usted hecho, no quiere volver para atrás, jamás. ni para coger impulso. Ya ¿A que- qué? Entonces yo digo, bueno, la gente que se va de Dios porque nunca le conoció. Ok, sí, porque hay mucha gente que dice, no, es que Dios nunca me cumplió. Nunca lo conociste. O sea que, por eso es que dice que como las águilas volarán, creo que dice así, bueno, yo casi no sé de Biblia, pero usted sabe. Correrán y no se Pero, cansarán. pero hay una parte también donde dice que, wow, o sea, que las personas que perseveran pueden lograr mucho más y hay otro tipo de personas que tienen el pensamiento de que, porque quizás Dios no les ha cumplido en el momento, creen que Dios no los abandonó o que ya no se acuerda de ellos. Sí, la importancia, el por qué Dios no procesa, por qué son tantos ataques,
es porque Dios quiere moldearte, disciplinarte, enseñarte varias cosas. Una, a depender de Él. Dos, a saber esperar en Él. A través de la fe. A través de la fe, Ujú. a través de sus promesas, a través de su palabra. Mm. Dios quiere saber qué tan en serio tú estás. Tú estás en serio. Si yo te contesto de una vez, si a la gente, y vamos a ser sinceros, vamos a hablar en general, Sí. si a nosotros nos va bien en todo, ¿tú crees que nos vamos a Dios? No, no todo el mundazo. Sí, sí, sí. Y eso, hasta la misma gente que tiene a veces fe en Dios, falla. Vaya. Por ejemplo, Elías decidió la muerte. Jesús mismo dijo, si pudiera pasar esta copa de mí, Oh, sí, pero que sí, se haga sí, tu sí, voluntad. Porque nadie quiere ser probado, nadie quiere pasar por José, que le habían dicho, oh, se soñó un sueño José. ¿Tú crees que si José le encuentra en el proceso, No yo creo. estuviera corriendo? ¿Tú sabes? Para ser un poquito bien sincero, si Dios me habla de, ay, que ese es el llamado, porque yo le dije a ti que me Ay, llamara. Dios mío, Dios mío. Entonces, ahí es que dice la palabra, es que no me escogieron ustedes a mí, yo lo escogí a ustedes. Tremendo. Pero hay una promesa de la espera de Dios. Y pacientemente esperé a Jehová. Y Él contestó la petición de mi corazón. Tremendo. Wow. Vamos a continuar porque para calentar los motores. ¿Qué son las ventanas espirituales? Pues la ventana espiritual la podemos definir como oportunidades. Ok. Oportunidades para Bueno. bien o para mal. Bueno, espérense, vamos a ir con por parte porque... como que para bien y para mal. A Porque ver. la palabra de Dios habla y abriré la ventana de los cielos y derramaré ricas y abundantes bendiciones. Lo que todo el mundo quiere, Lo que lo todo que el mundo cristiano quiere, debe. Sí. Pero hay ventanas que son espirituales, que tú la abres a través de pecado y son oportunidades para que Satanás entre, y ahí entra la pregunta anterior, De los sueños, ¿cierto? los sueños, los ataques espirituales, Mm. porque abriste ventanas. O sea que cuando yo... Diache, loco. Dobra ventana. Dobra ventana. Algo tan importante, cuando examiné la pregunta, me gustó tanto esta pregunta, porque la gente piensa que la ventana solamente se abre el que adultera, el que roba y el que mata. Con una crítica, ya abriste una ventana. O sea que por yo hablar mal del vecino, ya ahí fui. Hasta me condené yo mismo. Ahí te abriste una ventana. Por ponerle tu oído A un chisme. a un chimoso, Epa, a alguien que habla mal, ábrelo. abriste una ventana. Hasta por hablar mal de la iglesia. Sí. Tengo otra pregunta más. Y esta es bien importante. Es muy similar a la anterior. ¿Cuáles son los riesgos de tener ventanas abiertas? Ahí es que está. Que la ventana según... bien la gorra para que... Las ventanas según Génesis 28:17 son oportunidades ilimitadas. Ok. Abre la ventana del cielo, que habla Malaquía, y derramaré ricas y abundantes bendiciones sobre tu vida. Pero cuando son riesgos, son también ventanas que se abren al mundo espiritual, como decía, al pecado. Cuando tú pecas, cuando tú haces algo que va en contra de la palabra, como declara Proverbios 6 declara que las cosas que Dios, 6 cosas bovinas Dios y 7 aborrece. Entonces ahí habla la mentira, levantarte con calumnia con tu hermano. Todas esas cosas son que la persona abre ventanas, nosotros lo conocemos más como puertas abiertas, Sí. pero son legalidades en el mundo O espiritual. sea que prácticamente estoy autorizando... Autorizando, delegando legalizando Ok. autoridad al enemigo. Pero una de las formas más sencillas que usted le puede dar esa autoridad y legalidad al enemigo Ujú. es a través de una ofensa. Pero, ¿cómo? Porque usted, recuerde, si usted no perdona, usted no va a ser perdonado. Ok, y por ejemplo esa gente que dice que te perdono, pero no olvido. Eso no es Eso perdón. no existe para Dios. Ya, yo sabía, tiene mucho cuento. Eso no existe.
Eso no existe para Dios. Entonces usted le está dando una oportunidad al enemigo. Entonces, ¿qué hace la falta de perdón? La falta de perdón da úlcera, enferma, da cáncer, Cáncer. Sí, yo he escuchado de hecho. arruga, envejece. Wow. Bueno, perdonen para que sean más jóvenes como yo, pues. Y la pastora aquí, tú sabes. Entonces, nadie merece que usted vive una vida amargado, triste, arrugado, Claro. enfermo, por una falta de perdón, una simple ofensa. ¿Por qué yo menciono esto? Porque la gente piensa, es adulterar, es tomar, es matar. Claro. Son cosas sensibles por las cuales usted puede abrirle ventana al enemigo. Hasta por mirar mal al vecino. Hasta por mirar, dice Jesús, por mirar la mujer de tu hermano Epa. y, Codicia. y codiciarla, ya pecaste. Ujú. Pues son ventanas que usted le Ok, abre sí, al mire, enemigo. eso es algo que quería preguntarle porque la codicia es algo que muchas personas es difícil a veces de saber sobrellevar, ¿no? Por ejemplo, hay muchos hombres que se le va el ojo, o viceversa, las mujeres también se le va el ojo por el hombre. Entonces, ¿cómo una persona quizás puede tratar de evitar eso? Usted tiene que pedirle a Dios. La manera que esta carne se somete al espíritu es a través del ayuno. Epa, hablando de Por eso- ayuno, El Por eso libro ahí. que la palabra dice que hay cosas que no salen si no es con ayuno y oración. Pero mencionaste una parte muy importante del cuerpo. Los ojos son la ventana del alma. Ah, por ahí entra la vuelta. Ajá. Y acá se gesta, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿qué es el alma? El alma es lo que el diablo quiere, pero el alma fue lo que Dios vino a salvar. Por eso le digo al diablo, puede tocar su cuerpo, no, Su alma, su no. alma. Epa. Entonces, ¿qué Pero, hace? ¿y por qué Dios permite eso? Porque también Job fue como ejemplo para nosotros. O sea, para que uno no haga la loquera esa. Él perdió todo, pero Dios se lo devolvió todo y mucho mejor. Epa, sí, es verdad. Y dijo, y como dice nuestro pastor, hasta la señora Jopa, Ya usted sabe. y oye bien cuál fue la pregunta de Satanás. Él está así porque tú lo tienes rodeado, tú lo tienes. Vainita Ángel y toda vaina bacana. De hecho, Job capítulo 1, verso 10 dice, el cetro de protección divina de Dios estaba sobre él. Oh, espérese. Sí. ¿Cómo es? El cetro de protección divina, o sea, Job estaba rodeado. O sea, que tenía una aurora que lo rodeaba a él y lo protegía. Y todos nosotros tenemos eso. Ok, ¿y cómo eso se puede romper entonces? Sí, a través de la crítica. A través de la falta de Epa. perdón. Ahí está. Ahí está el pecado. Ahí está esas cositas que echan daño. La discordia, todo la eso. discordia, la rencilla, Epa. semillas de maldad, la gente que maquina. Maquina, pensamientos negativos. Negativo, la envidia, el celo. Todas estas cosas rompen tu cetro de protección de Dios en tu vida y por donde Satanás se mete. Bueno. Tremendo. So, La ventana son una bendición cuando vienen de parte de Dios, porque usted puede tener ventanas de revelación, hey. que ahí cambia la ¿Y esas ventanas de revelación cómo se dan o qué? Esas ventanas de revelación se abren cuando tú te consagras para Dios, cuando tú vives una vida para Dios. Para consagrarse hay que ayunar y orar bastante. Ora, ayuna, recordando que no es nada que nosotros vamos a hacer. Ya Cristo lo hizo todo. Tú sabes, le metió el flow duro. No es nada que yo y tú tenemos que hacer, es que ya Dios lo hizo todo. Tú lo Sí. que tienes que vivir para Dios. Y Eh. no una vida ficticia, Claro, sí. cristiano de fruto. Sí, porque hay muchos cristianos, guau. Yo he visto cristianos que dicen que es país. No de nombre. Tú tienes que ser, cristiano significa representante de Cristo. Un critito, eso es lo que somos nosotros. Sí, porque es traducido al latín, ¿no? Entonces muchas personas decían, a veces me preguntaban, ¿y por qué tú eres cristiano? Bueno, somos representación de Jesucristo en la tierra, como tal. Pero, wow, esto es impresionante. No sé si usted gusta agregarle algo más o darle un consejo a la juventud, a las personas que están Pues- en algún proceso. Pues
Lo único que yo le podría decir A todos esos a chamaquitos. jóvenes, adultos, Ajá. a quien me escuche es que si todo te ha fallado, Mm. yo te invito a tratar a mi Dios. ¿De qué manera puedo tratar a Dios siendo joven yo? Ahorita con la ola de la loquera que hay ahora. Dios no es un Dios aburrido, eso es mentira. Ok. Yo he gozado más la vida después que estoy en Dios que antes de estar, cuando estabas sin Él. O sea, estabas sin Él porque no lo conocía como lo conozco hoy. Ok. Nuestro Dios es muy alegre y es bien fiestero. O sea, que el cristiano no es aburrido entonces. No. Cada vez que la gente me viene a mí a hablar de que visualizan a un Dios todo rudo, con un garrote en la mano, fallate, pam, pam. Dios no mira las cosas como nosotros las miramos, Sí. ni es como nosotros. Pero donde Dios me habló, me dijo, mira mía, yo no soy nada de aburrido. ¿Y por qué le revelé toda esa fiesta? Hasta la fiesta de los panes. El ¿Dónde comenzó Jesús su milagro? En una boda, otra fiesta. Sí, es cierto. El primer milagro, ¿y qué hizo? Vino. Y la boda del cordero. Y vamos a terminar en una fiesta. Vamos a comenzar nuestra eternidad en una fiesta. La boda del Cordero. Wow. Nuestro Cristo es un fiestero. Joven, es mentira que nuestro Cristo es un aburrido. Mentira del diablo, Y que usted tiene que estar 24/7 en una iglesia. Eso es mentira. Es lo que Dios mira es tu corazón. Ok. Usted mantengas a Jesús, a Dios en tu corazón. Y lo único que a usted le debe de importar es qué dice Dios de mí. Porque la gente juzga por lo que mira, pero Jesús mira tu corazón. Aún las personas que están tatuadas, aún las personas que son homosexuales quizás, o sí, que ¿Cómo? son LGTB, ¿cómo? Algo así que dicen, no me acuerdo bien. Usted va a contestar esa pregunta cuando usted se va a la palabra. ¿Qué Jesús te va a preguntar el día del juicio? Bueno, ¿Cuántos tatuajes tuviste? ¿Cuántos pantalones te pusiste? ¿Cuántas pestañas te quitaste? no. ¿Cuántas veces tuve hambre? Y no me diste de comer. ¿Cuántas veces tuve desnudo? Bueno, ya tú sabes, no lo vestiste. Eso es lo que él te va a preguntar. ¿Eh? Entonces, eso es lo que tú debes de hacer. Wow. Tremendo. Nos enseñaron mal, porque la religión mata. Wow. Dios no es un Dios de religión, Dios es un Dios de relación. Bueno, pues. Bueno, pastora Charo. Así le dicen en la iglesia y todo el mundazo le dice así, ¿ah? La pastora Charo. Mi pastora querida, amada, gracias, de verdad que sí, por permitirnos de entrar a este recinto sagrado, ¿eh? Sagrado. Aquí no se anda con juego, ¿eh? Gracias, de verdad que sí, gracias por visitar nuestro canal, que es lo que es con Dios, una vaina bacana, como yo siempre digo. Me gustaría algún otro espacio que tenga, poder hablar unos temitas ahí que me tocaron bastante, que hay que hablar, que ya usted sabe. Nada, muchísimas gracias, que el Señor nos las bendiga y que sigamos teniendo mucha Charo por muchos años más de vida. Te felicito. Gracias, gracias. Programa, me encanta, de verdad que sí. Estamos falta de estos programas. Claro. Donde usted pueda ver a Dios de otra. Sin religiosidad, sin filtro. Epa. Para que usted no tenga ese temor, ese que oro, Ser libre, ¿no? ser libre. Epa. Dice la palabra que al que el Hijo libertad será verdaderamente libre. Usted no nació para estar bajo yugo de nada, ni bajo una esclavitud. Espíritu de esclavitud no tienen que existir en nuestras vidas. Te felicito. Gracias. Claro sobre tu vida que llegará muy lejos. Amén. ¿Okay? Amén. Ponle pasión a esto, Amén. porque el pueblo de Dios está necesitado de esto, especialmente. Los chamaquitos, sí, claro. Bueno, los jóvenes, ¿eh? Hey, mi gente, muchísimas gracias. Esto es ¿Qué lo que con Dios? Mi gente bella, bendiciones. Bye, bye.